tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Un lindo día hoy, ¿no? Día ya de otoño, ya se viene el frío. Ya vamos a familiarizarnos con nuestro entorno y con esta estación que nunca se va, que es el frío, precisamente. Hoy es 8 de abril del 2012. Es el día del empleado notarial, el 7 de abril. El día de San Marcelino, también el 7 de abril, para saludar a Marcelino, que es uno de los empleados de acá de la asociación. El Día Mundial de la Salud se conmemora la creación de la Organización Mundial de la Salud, algo tan importante. La vida cada vez se estira un poco más gracias a la Organización de la Salud, algo importante para todos los humanos. Los teléfonos de hoy son el 4522-181, el 4526-570. Los mensajes, solo para mensajes, el número 15-420-2619 y 15-42-87309. El mail es convozyvototv@gmail.com. El Facebook es convozyvototv y el Twitter es @convozyvototv. Las cámaras a cargo de Pachi Ricardi y Sergio Marcosi, las notas de Abel García Blanco, también Franquito, sonido Luis Betanzo, la producción y teléfono es de Adriana Robledo, Mariela Piotti y Julie Guillemet. La página web, que es cindigital.com.ar, está a cargo de Santiago Romairone, que a veces se hace el chanta y que bueno, hay que darle manija para que agarre un poquito de viaje. El director es Nacho Aguirre. Si hoy no viene extraviado y a lo mejor por ahí las cosas salen mejor, ¿no? Así que vamos a ver qué dice el director esta noche con, puesta en escena todas las notas que tenemos, nuestros invitados. Y a todos, en general, una feliz Pascua, ¿sí? Recién me apunta Maggi, decí felices Pascua. Gracias, Maggi. Felices Pascua a todos ustedes, que estas Pascuas sean para, de alguna forma, reencontrarse con Dios y poder pedir para que las cosas sean mejores, ¿no? Para que nosotros nos vaya bien a todos. Hay tanta injusticia, tantas cosas. A veces pienso yo personalmente que el bien puede ganar cuando uno pone mucha fuerza, pero a veces gana el mal, ¿no? ¿Y por qué le voy a decir? En un ratito le voy a desgranar una cosa que va a ser, que es terrible, ¿no? ¿Por qué tenemos que pagar tantas injusticias los sureños? Cuando de aquí sale el petróleo, tenemos los lugares más lindos de la Argentina, tenemos la electricidad, tenemos tantas cosas que abastecemos, que si nosotros fuéramos un lugar aparte, un país aparte, seguramente tendríamos el nivel de vida mucho más alto que en otros lugares. Pero bueno, pagamos a veces esto de ser pocos, esto de tener unas provincias donde son mucha extensión, donde hay poca gente que se anima a vivir en la Patagonia. Y bueno, pareciera que acá el centralismo nos lleva a que ellos tomen las decisiones. Y encima de este centralismo tenemos que aguantarnos que la mayoría de los diputados tenga extracción, que sean tipos que no están cerca de la gente, ¿no? Y algunos sí, otros no. Pero la gran mayoría es como cuando llegan, no son trascendentes los proyectos de ley, y pareciera que todo pasara. Nadie hace nada que esté fuera del sistema, ¿no? O sea, nadie hace nada que involucre al sistema. El sistema lo guardamos, lo cuidamos, aunque sea para el mal de la gente. Pareciera que cuando dice algo desde arriba para abajo, todo el mundo agacha las orejas y van. Y no le importa si van en contra de la situación, de la necesidad del pueblo mismo, ¿no? Tenemos hoy invitado al diputado nacional Hugo Castañón. Vamos a hablar un poco del radicalismo. Y también hemos invitado a Jorge González, que es jefe de gabinete de Goye, y a Leandro Costabruten, que es escribano y además subsecretario de Hacienda del municipio. Los dos para charlar un poco la ida y la venida de este municipio. Tenemos nota de la visita de Welterinek y Pichetto a empleados de comercio que vinieron los otros días al camping. Sí, estuvimos comiendo un asado y charlando un poco de la situación. Me pareció un tipo bastante piola, Welterinek, una persona que tiene por lo menos gana y bien así, bien sencillo, ¿no? Nada de cosas armadas, bien tranquilo, bien sencillo. Tampoco nos dio nada, ojo, yo también tengo que aclarar eso, no nos dio nada, al contrario, vino a
hablar con nosotros, a ver cómo estaba la situación, a de alguna forma ponerse a disposición para que la temporada sea mejor y que no haya un sobresalto. Así que me pareció bastante buena la gestión de decir, bueno, nos juntamos con la gente que de alguna forma representa a la masa trabajadora y de alguna forma acerca una solución a este Bariloche que necesita tantas soluciones. Nosotros, de nuestra parte, vamos a poner lo que nos corresponde. Vamos a ver los empresarios que hacen, ¿no? Tenemos la fiesta del chocolate con una nota que ha hecho Lucho, el concurso de Garbarino, ¿cuál fue tu peor chasco? ¿Sí? Y ya vamos a empezar a cambiar esto del chasco porque me parece ya muy reiterativo. La columna médica del doctor Muñoz, salud y prevención. ¿Sí? Agradecimiento a Mariola Piote, maquilladora de Mariquey, a Lunco, agua mineral, que es el agua que tomamos nosotros, a Flecha Bus Chevalier, ¿sí? Que hicimos un nuevo convenio, que está muy bueno, que está muy piola, que los otros días la gente vino también a ofrecerse y dijimos, bueno, si quieren participar de esto está muy piola, pero hagan un contrato de 5 años, porque tampoco vamos a dejar de ser fieles a la empresa que de alguna forma no nos pone publicidad, pero nos acerca un porcentaje para que la gente empleada de comercio pueda, digamos, de alguna forma subir al colectivo más barato. Qué sé yo, son gestos, ¿no? Y uno tiene que tener un poco de código en la vida, decir código no, lealtades. Lealtades a aquellos que decís, bueno, si alguna vez me ayudaron, ¿por qué no los voy a ayudar, aunque vengan ofreciendo el doble? Hay que quedarse con aquellos que estuvieron primero, que son los valientes, porque después oportunistas hay por todos lados. Usted sabe que cuando uno tiene un peso en el bolsillo hay muchos amigos, ahora hay que ver cuántos hay cuando uno tiene un peso en el bolsillo, ¿no? ¿Cuántos hay? A Zanela, ¿sí? Si tu abuelo tuvo una moto, tu papá también tuvo Zanela, ¿por qué vos no vas a tener una Zanela? La Zanela es una marca nacional que menos mal que no se ha perdido, que está en vigencia, que saca constantemente modelos lindos, modelos importantes y además es una moto barata, ¿sí? Una moto que no sale cara, creo que está en algo de 10.000 pesos, una cosa así. Esta moto que va a mostrar Pachi ahora, esta moto, ¿sí, Pachi? Y el señor director, esta moto sale alrededor de 10.000 pesos. Así que está bueno comprarla porque es una moto 250, una moto que tiene buena prestación y además vas a conseguir los repuestos de por vida, ¿no? Quería, antes de irme a seguir al corte, quería decirle algo. Mire, estoy muy enojado, pero ¿sabe por qué estoy enojado? Porque yo fui al norte, estuve en la provincia de Mendoza estos días, y viniendo para acá tenemos digamos, 2 o 3 lugares donde está Funbapa, que es, digamos, de alguna forma, los que te miran las valijas, te miran si traes carne, si traes esto, si traes lo otro, si traes fruta, qué sé yo. Por lo de la fruta está bien, me parece que está bárbaro. Pero por el tema de la carne, y yo venía manejando y venía pensando, ¿cuánto saldrá esto al Estado, no? Entonces hicimos un cálculo de 5.000 pesos cada trabajador, por 3 trabajadores, ¿no es cierto?, por cada turno, ¿sí?, más un policía, son 4. Y andamos alrededor de los 120.000 pesos por mes por cada puesto, ¿sí? Entonces, si sacamos la cuenta, nosotros tenemos un puesto acá cerca, ¿sí?, antes de llegar a Neuquén. Tenemos otro puesto por Paso Córdoba, también hay otro puesto. Tenemos otro puesto allá en la ruta número 3, también tenemos otro puesto. Y tenemos algunos puestos, o la policía misma, que se dedica también a prohibir el tránsito de carne, digamos, en la línea sur. Yo digo una cosa, si nosotros tuviéramos grandes estancias y nuestras estancias fueran, nuestras estancias digo, no, las estancias de los empresarios, ¿no?, fueran estancias grandísimas, ¿sí?, donde en las estancias esas se produce muchísima carne y que hay mucha hacienda y demás. Yo veo que con la ceniza y con el tema de ahora del tiempo, la sequía, yo veo que los pobres dueños de los campitos, porque son campos, por más que digan tiene 2.000 hectáreas, 1.000 hectáreas, son tan pobres de pasto que parece más un desierto que un campo. Andan peleando para poder tener una oveja, y no precisamente tienen muchas vacas, son pocas las vacas que hay acá en la zona. Entonces yo decía, si por cada puesto se gasta casi 120.000 pesos por mes, ¿sí?, encima de todo el perjuicio que le generan a la gente, porque usted va a Neuquén y la carne está al 100% más barata que acá, ¿sí?, y come carne con hueso. El argentino está acostumbrado a comer carne con hueso.
y los cortes que usted quiera, y no los cortes que quieran acá los carniceros, porque muchas veces uno dice, pucha, voy a comprar un asado y terminás comprando cualquier cosa para ese bife americano que le dicen, que en realidad es cualquier cosa. Uno va y lo lleva para más o menos darse la idea de que hay un asado, pero en realidad no es un asado. Y todas estas cosas, estos perjuicios, ¿vio? Y yo digo, ¿cuánto gastan los 4 puestos, los 3 puestos? Casi 300, 400 mil pesos por mes. Primero en sueldo. Digo yo, ¿y si con esa plata subsidiáramos a los tipos de las vacas? Porque no deben ser muchas las vacas que hay, ¿no? Bueno, si uno subsidiara a esa gente, quizás con esa plata le dijera, mire, no tenga la vaca, nosotros cada un año le vamos a dar tanta cantidad de plata como si usted tuviera las vacas. Y no hubieran estos puestos, ¿sí? Yo creo que la dignidad de la gente de todo el sur, nosotros, la gente de Esquel, la gente de la línea sur, pobrecito, que a veces le mandan un cordero al hijo y va a la policía y se lo saca, la tristeza de no poder consumir carne con hueso, nuestros chicos que están, a veces las familias más humildes, que no tienen dinero para comprar carne y que están consumiendo pollo, porque usted sabe que están consumiendo más pollo que carne, porque el pollo es más barato, el pollo lo crían de otra forma. Ahí Funvapa no se pone a medir cómo crían el pollo, que en menos de 60 días están sacando un pollo de 2 kilos. Algo está pasando, algo le están metiendo a ese pollo para que pese 2 kilos. Entonces, si nosotros pudiéramos decir cuál es el perjuicio que hoy genera la barrera sanitaria, es mucho más grande, pero mucho más grande, que si subsidiáramos a los pequeños, digamos, dueños de los campos, que son muchísimos, y que tienen una vaquita y que tienen una ovejita y qué sé yo. Igual de todas formas lo estamos subsidiando, Entonces hay algo que está andando mal, ¿no? Y yo pensaba y digo, pero ¿y quién otro más puede ser? Y por ahí me despierto y digo, puede ser que le estemos cuidando las ovejas a Benetton, por ejemplo, con estas barreras. Bueno, pero ¿Benetton quién es? Benetton no es medio testaferro de los ingleses, nuestros amigos, nuestros enemigos ingleses. Porque que yo sepa las instancias, sí, dicen que se la vendieron a este hombre y que, bueno, están transferidas. Pero hasta donde sé, la mayoría de la lana también va a Inglaterra, ¿no? Y mucho de las cosas que saca Benetton va a Inglaterra, pasa por Inglaterra la cosa. Entonces digo, qué contradicción, ¿no? Que no nos devuelvan las Malvinas, por ejemplo, que estemos en una franca pelea con ellos y por otro lado le estemos haciendo el favor con el tema de los corderos. Porque por las tosas, que se le agarrarás tos a los corderos que comen los ingleses y que no se quedarán a enfermar. ¿Cuánta gente nuestra no puede comer carne, producto de todo eso? ¿Qué está pasando entre nosotros? Estamos confundidos. Yo quisiera que alguien me explique para qué están estas barreras y realmente qué efecto tienen. Porque la cantidad de subsidio que le ha dado, mire, yo conozco, y por ejemplo, antes de las elecciones, le dieron 4 millones de pesos al intendente de Jacobacci. Pero han dado mucho más, han dado muchísimo más. Entonces, encima que tenemos que subsidiar, yo digo, bueno, subsidiemos ya al chacarero directamente, digamos, ¿cuántas vacas da este campo? ¿Son 20? ¿30? ¿40? ¿50? Bueno, las pagamos las 50 vacas suyas, pero a la gente de Bariloche, la gente pobre, todo, podemos comer carne con hueso. Y podemos comer carne barata además, y no carne cara. Y no comer pollo que no se sabe qué le meten al pollo, porque me gustaría que estos mismos tipos que están ahí mirando si pasás carne o no, que se fijen cómo criaron esos pollos, si le metieron hormonas, cuántas cosas le metieron, y eso lo consume la gente más pobre, más humilde. Entonces después tenemos problemas de enfermedad, ¿y quién se hace cargo de todo eso? Nosotros mismos, porque el hospital público es del Estado. Entonces me parece una pelea de tonto eso, una mano acá y la otra acá y pegándose uno para el lado del otro, y no sabiendo a quién le cuidamos la hacienda. Porque si le cuidamos la hacienda a Benetton, ¿sí? Que es, algunos dicen que es testaferro, otros dicen que le cuida los intereses a los ingleses y demás, ¿por qué nos peleamos entonces por las Malvinas? No nos peleemos. O qué sé yo. O de última, levantemos la barrera y digamos, bueno, muchachos, si hay un foco de astosa, terminémoslo, pero dejémosle comer, por ejemplo, carne barata a la gente de Bariloche, la gente de la línea sur, que pueda negociar con sus ovejitas. No entiendo esa cosa, ¿vio? A mí no me cierra todavía este tema
de la barrera sanitaria. Nos vamos a ir al corte. En un ratito vamos a estar con Leonardo Costabruti y Jorge González, si están en piso. SIM Digital se renovó. Entra a nuestro nuevo y renovado site, donde encontrarás la información nacional, provincial y regional al instante. Conexión en vivo con la 107.3 Radio C. Vínculos con los importantes portales del país. Videos, actualización permanente. simdigital.com.ar. Comentarios y noticias de la Patagonia. Garbarino, garantía de confianza. Estudio Contable Fernández y Asociados, Mitre 666. Shop Gallery Argentina. Supermercados Todo. Alumco es agua mineral natural de manantial. Es un agua libre de sodio, es de alta categorización. Es 100% natural y es de Bariloche. Pero hoy, más que nunca, es orgullosamente argentina. Alumco, en el Bicentenario. Tu equipo volvió a ganar. Te prendieron 1000 bengalas hoy. La banda grita tu nombre y ves como la popular se va a caer. Pero tu estrella no está más. Se la llevó la mañana. Oh, arde la ciudad. Llueve en tu mirada gris. La gente festeja y vuelve a reír. Pero este carnaval hoy no te deja dormir. Revienta la bailanta, ya comienza el show. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Se llena el escenario de luz y color. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Se suben a la mesa para ver mejor. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Luciendo un traje. Bueno, ahí está el gordito Lucho poniendo cosas. No hicimos pasar a González y a Costabruti porque González no ha venido todavía. Vamos a esperar un ratito, si no viene vamos a hacerlo pasar a Leo que está ya en el estudio. Estoy con Hugo Castañón. ¿Cómo le va? Muy bien. Medio engripado, pero bien. Engripado, ¿no? Sí, pero bien. ¿Cómo ve la provincia? Creo que, a ver, mucho ruido, pero pocas cuestiones efectivas. Ajá. Hasta ahora, me parece que en estos 4 meses, más allá del suceso trágico que vivimos y que hay que contemplarlo, Sí, que hay sí. que contemplarlo porque una cosa es Sí, sí. pensar que hubiese gobernado Soria y otra cosa es Beretinec. Ujú. Creo que hoy me parece que recién se está encaminando el gobierno a hechos concretos y creo que sobre todo le está dando un gran empuje el gobierno nacional. Me parece que si no, no había un par de definiciones de políticas públicas, políticas de Estado. Sí, hubo política de Estado que creo que hubo un repudio general de parte de todo el pueblo rionegrino de derogar la ley donde nosotros prohibíamos que se explote la minería con cianuro. Creo que es un error muy fuerte que están cometiendo, pero bueno, yo creo que son inteligentes y se van a dar cuenta que no pueden seguir con ese planteo. ¿Qué opina de lo que yo dije recién de la barrera sanitaria? ¿A quién le cuidamos las vacas? Lamentablemente de ahí afuera no te escuchamos nosotros. La verdad hay un estudio muy hermético acá para que la gente sepa, ¿no? Sí. Y no se escucha de afuera absolutamente nada. Le vamos a poner el volumen de televisor afuera. Eso sería Hablaba importante. de a quién cuidamos las vacas, porque a decir verdad se gastan
casi medio millón de pesos por mes en las barreras sanitarias. Si eso, por ejemplo, le diéramos un subsidio a la gente que tiene campo, no sé, por ahí, y además abriéramos la barrera y le diéramos carne con hueso a la gente más barata de Neuquén mismo, que está casi al 100% más barata que acá en Bariloche, creo que el efecto sería mucho más positivo que la barrera esta. Y después yo decía, me di cuenta, ¿a quién más le podemos cuidar las vacas? Y bueno, me acordé de Benetton, por ejemplo, que Benetton, según dicen, es un testaferro de los ingleses, o que es primo hermano, o que están ahí, ¿no? Y que de alguna forma cuidar todas esas ovejas, le haríamos un favor a aquellos que hoy estamos peleando para que nos devuelvan las Islas Malvinas, ¿no? Qué contradicción en todo esto, ¿no? Sí, bueno, a ver, esto no es novedad. Hace 100 años que la media Patagonia no es nuestra. Siempre tuvo propietarios extranjeros, esto es una realidad. Lo que nosotros hemos sancionado hace menos de 3 meses en la Argentina es un proyecto que justamente mandó la presidenta y que había varios proyectos de diputados donde se estableció una cantidad determinada de hectáreas que se le pueda vender a los extranjeros, porque en los últimos tiempos todos sabemos perfectamente que han venido por nuestras tierras y sobre todo porque nuestras tierras tienen una riqueza en agua que eso seguramente va a ser muy importante para el futuro en el mundo. Y esto tiene que ver justamente con la instalación de ellos. Antes se instalaban por las ovejas o por el ganado, toda la ganadería, y hoy vienen por las tierras con agua. Este es el gran reservorio que hay en el planeta, sobre todo lo que tiene que ver con América del Sur, y creo que tenemos que tener mucho cuidado. Por suerte nosotros, por unanimidad en el Congreso, sancionamos el proyecto de ley donde acotamos que las inversiones extranjeras tienen que tener un cupo limitado de compra en la Argentina. Y eso me parece muy importante. Lo demás, me parece a mí, Walter, es mucha burocracia. Lo del SENASA hay burocracia. Se armó la estructura y ¿quién la desarma ahora? ¿Quién se anima a desarmar semejante estructura donde trabajan miles de personas para la barrera sanitaria? Pero además no es ni siquiera efectiva. No es efectiva, obviamente que no es efectiva. Pero bueno, son esos nichos que están dentro del Estado, que lamentablemente fueron creciendo, se instalaron y es muy difícil desarmar. Sí, bueno, pero el efecto que genera negativo a la gente, yo te digo, no sé, pero acá la prohibición de comer carne, porque convengamos que la gente hoy está juntando las monedas para comer, ¿eh? La inflación sigue. Bueno, eso tiene que ver con una política económica. Hay un 30% de aumento en la harina y en el aceite, ¿no? El otro día se me enojó Pauletti y me dijo, no, hombre, es la anónima porque vos... En realidad yo tengo muy buena, digamos, relación con la gente de la anónima, además me parecen tipo piola. Lo que pasa que, bueno, también es cierto el mercado como está, porque ellos dicen que no consiguen hierba, que no hay hierba, que los yerbateros se han plantado y no venden hierba. Entonces la han aumentado de una forma que no pueden comprar. Ellos compran un precio, la tienen que trasladar ese precio a las góndolas. Me parece que tiene que ver con dos cosas. Por un lado, la política económica, que no le encuentran el rumbo a cómo parar la inflación. Esta es una realidad que hay en todo el país, no solamente acá. Y por otro lado, la política de exportaciones, que lamentablemente Moreno cambia las reglas de juego todos los días y esto hace que el productor a veces sienta que no tiene el respaldo que tiene que tener del Estado y se guarda lo que produce para no deshacerse de lo único que tiene, en definitiva, para vender. Muchas veces se abren las importaciones y eso produce un desfasaje muy importante dentro de la producción primaria, como podemos llamar, de la yerba. Pero creo que tiene que ver con una política económica en general. Hoy el gobierno está tapando agujeros. En la última sesión de diputados nacionales abrió la posibilidad de la reforma del Banco Central, donde siguen sacando reservas, no tienen un cupo limitado, y eso obviamente ya no le alcanza con la plata del ANSES para cubrir todo el gasto social que tienen y los subsidios que tienen, sino que ahora también van por las reservas del Banco Central, casi sin control, y como tienen amplia mayoría en el Congreso Nacional, pueden hacerlo sin ningún tipo de inconveniente. Estas son las cosas que nosotros desde la minoría estamos denunciando, porque hay un vaciamiento de nuestras reservas que seguramente vamos a tener dificultades en el futuro. ¿Cómo se la ingenió para usted ser el vicepresidente primero en la Comisión de Turismo? ¿Cómo hizo usted para poder llegar ahí? Y vos sabés que no es fácil a veces. En 257 diputados hay algunos lugares que cuesta. Porque segundo... Silvina García Larraúl. Primero es un Mazur, que es un diputado de Tucumán. Bueno, yo había hecho un buen trabajo, creo, por lo menos con mucha humildad lo digo, los 2 primeros años,
y el bloque me respaldó muy fuertemente para que yo lograra esa vicepresidencia primera que había estado discutiendo el primer año de mi Diputación Nacional, y había presentado algunos proyectos interesantes, sobre todo para la Patagonia, fundamentalmente la rebaja de las tarifas aéreas para determinados puntos del país y que tienen que ver justamente con Bariloche, que es una de las tarifas más caras que hay, más cara que de ir de Buenos Aires a Río Gallego. Había estado declarando la emergencia cuando ocurrió lo del volcán, había estado reunido con todas las cámaras cuando se trató de cambiar o de traspasar todo lo que tiene que ver los empleados gastronómicos a empleados de comercio en determinado momento, cuando tuvimos un planteo muy lógico que tienen distintas aristas. No es lo mismo un empleado gastronómico que trabaja sábado y domingo que un empleado de comercio que descansa esos fines de semana. Algunos. Sí. Algunos. Y después, bueno, el último proyecto que presenté es la rebaja de las nastas para toda la zona que estuvo afectada por el volcán. Y eso, la verdad, me valió una consideración, no solo de mi bloque que me respaldó, sino del bloque justicialista, que es amplia mayoría, y me dieron la vicepresidencia primero en turismo, y vamos a tratar de aprovecharla muy bien para hacer cosas para Bariloche, la Patagonia y Río Negro. ¿Cómo es su relación con Silvina García Larraburu? Muy bien. Yo me llevo muy bien con los 3 diputados nacionales que hay del justicialismo, tanto Cejas como Albriú, como ahora que asumió García Larraburu, me llevo realmente muy bien. Tengo un buen diálogo, siempre que hay un proyecto para Río Negro o para Bariloche lo firmamos juntos y tratamos de ayudarnos, porque sabemos perfectamente que nosotros somos 5 diputados contra 30 de Buenos Aires, 20 de Córdoba, 15 de Santa Fe. Tenemos en claro que si no nos juntamos, nosotros no podemos llevar ninguna iniciativa. De todas maneras, Walter, hay que decir una cosa con todas las letras acá. La gran mayoría la tiene hoy Cristina Kirchner, y lamentablemente no tenemos ninguna opinión dentro del Congreso nosotros. Vos fijate que somos un bloque de 40 diputados contra 139 de ellos. Esto significa que es casi un trámite llevar cualquier ley para ellos al Congreso, no se discute, no se debate, no te dan la posibilidad de modificar nada, y lamentablemente pasó a ser una escribanía más. Lamentable digo porque me parece que el Congreso es el ámbito que tenemos todos para discutir, para tratar de alimentar los mejores proyectos, de hacerlos crecer y que todos tengamos oportunidad de opinar, y lamentablemente no se da ese debate, esa discusión, porque bueno, vienen con posiciones muy rígidas, ¿no? Casi autoritarias, diría. Ahora, ¿la culpa no es de usted también? Seguramente, ni hablar. A ver, nosotros tenemos gran culpa de esta situación, más allá de los méritos que ha tenido este gobierno en los últimos 8 años. Tampoco hay que restarle mérito, pero nosotros creo que no hemos tenido la capacidad de ingeniar una estrategia en común con todo el arco opositor que nos dé la posibilidad de poder tener una oposición firme, contundente, y tratar de frenar todos estos embates que a veces hace el kirchnerismo y que lamentablemente creo que la sociedad los va a sentir en un tiempo. Creo que no es bueno que un gobierno sea tan autoritario, un gobierno no convoque al diálogo. Me parece que un gobierno que va por todos los medios, va, digamos, haciendo negocio en el camino, y grandes negocios que se van a ir descubriendo, como lo que está pasando actualmente con el vicepresidente de la Nación. Entonces me parece que demasiado poder, algo similar nos pasó a nosotros en Río Negro, a veces intoxica. Demasiado poder en pocas personas intoxica. Creo que la democracia da la oportunidad para que todos tengamos un poquito, y algunos mucho más, porque bueno, lo da el pueblo, lo da la gente a través del voto, pero me parece que se debe considerar a aquellos que no te votaron. Si vos sacaste el 54, pensá que hay un 46% que no te votó, y esa gente está pensando en forma distinta a vos. Está padeciendo lo que vos decías anteriormente, sobre todo el tema de la inflación. Sobre todo escuchar una sola versión en los medios de comunicación. Hoy tenemos un discurso hegemónico, sacando 2 diarios muy importantes de la Nación, el resto hay un discurso muy fuerte, muy similar a un esquema que tiene Venezuela, donde a través de los medios se genera toda la estrategia política para llegar a sobre todo los sectores más carenciados del país. Y eso dificulta después para la oposición hacer política, porque es muy, muy difícil cuando no te contás con las estructuras o el llamado aparato del Estado que te sirve para llegar a los diferentes ustedes sectores. Lo tuvieron también. En Río Negro. No, y a nivel nacional lo tuvieron con De la Rúa y con Alfonsín. Sí,
son Ustedes lo perdieron. dos experiencias negativas. Claro. Dos experiencias Ustedes negativas. también lo tenían, no es que nunca lo tuvieron. No, seguro lo que tuvieron. no. Por eso De 3 mandatos justicialistas, entre medio hubo 2 mandatos radicales. yo lo he destacado siempre, el justicialismo ama el poder, no solo lo ama, sino que cuando lo tiene lo cuida. Claro. Y nosotros creo que nos gusta el poder, pero lamentablemente a veces no lo sabemos cuidar. Lamentablemente, y por eso hemos tenido 2 fracasos muy importantes, como no ha pasado acá, sobre todo en Bariloche también, ¿no? No tanto en Río Negro, que pudimos mantenernos 28 años, pero también, bueno, de los últimos 4 años hemos cometido muchos errores que nos llevó a esta derrota, pero sí en Bariloche creo que también las intendencias que tuvimos a través del radicalismo hemos cometido muchos errores y sobre todo no tener un plan de gobierno establecido para llevar adelante políticas que realmente sirvan para el desarrollo de Bariloche. ¿Quién es el responsable, Cascón? Yo le diría, mire, venía pensando cuando venía para acá, que hace, para decirlo con todas las letras, desde Chiche Costa en el año 95, yo terminaba mi concejalía en ese momento, no hubo un intendente con lo que hay que tener para realmente hacer las cosas que hay que hacer en Bariloche. No hubo un intendente. ¿Cómo ve la gestión de Goyi? Y yo lo veo más de lo mismo, digamos, a ver. Más de lo mismo. Más de lo mismo. Usted lo apoyó en la cooperativa de electricidad, Goyi. Y son 2 cosas diferentes. Una cosa es la cooperativa de electricidad, donde te paga el 98% de los usuarios, donde tenés que dedicarte exclusivamente a brindar un servicio eléctrico y algunos a otros servicios pequeños. Y otra cosa es tener que gobernar la ciudad de San Carlos de Bariloche con 1000 situaciones diferentes, que creo que no es lo mismo y sobre todo cuando vos estás recaudando entre un 40 y 45%. Así que tenés que tener, primero, a mí me parece que acá todos se preparan para ser intendente, no para gobernar. Todos quieren ser intendente, no tienen un plan para gobernar un estado. Un estado tan complicado como el de Bariloche. Y sobre todo en la situación que viene Bariloche. Endeudado, complicado, con una masa salarial altísima. Que ahora le va a dar un respaldo importante porque va a venir a hacer el TDUN acá el 25 y viene con un paquete de obras para Bariloche muy importante, así que le va a dar un impulso, ¿no? Ojalá. Creo que hubo muchas promesas, me acuerdo de ya el desaparecido lamentablemente Néstor Kirchner, que había prometido un montón de obras para Bariloche y lamentablemente nunca se hicieron. ¿Usted dice que el gobierno es mentiroso? ¿El gobierno No, nacional? lo que digo yo que sí, prometieron muchísimas cosas y hace 6 meses cuando fue lo del volcán, la presidenta dijo que en febrero se iba a iniciar la 23, hasta ahora todavía no se inició la 23. Y esto no es por criticar, simplemente para marcar situaciones que no se vienen dando. Kirchner había prometido un plan de vivienda para toda la barra del Nireco, todavía no se terminó de hacer, digamos. Hay cosas que lo del Bustillo la vienen terminando los últimos 8 años. Siempre Bustillo, escucho la que van a Bustillo terminar. están haciendo Centro de convenciones, lo vamos a hacer. Reformulación de la calle Mitre, la vamos a hacer. Yo lo vengo escuchando hace 5 o 6 años. Ojalá que se haga. Ahora dicen que ojalá. el Fondo Sojero no viene porque... Ahora que no vamos a estar en la rindió iglesia, nada. vamos a rezar todo para que se cumpla. ¿Ah, sí? ¿Usted va a la iglesia? Sí, voy a la iglesia. Soy católico. Algunos pecados tienen que ir a Y pagar. ¿no? seguro, los políticos cometemos muchos pecados, lamentablemente. Mire usted. No sabía que iba a la iglesia. Sí, sí. Usted es católico, porque yo a veces lo veo que se maneja también con la iglesia evangélica. ¿Cómo hace? No, nosotros los políticos tenemos que ir a todos lados. Y tenemos que estar en todos los lugares que donde nos convocan. Eso no significa que nosotros, de alguna forma... Profesen esa religión. Claro, no tiene nada que ver. Esto, uno tiene que ser amplio, abierto. Fíjese que justamente esa es la diferencia que a veces tenemos desde el radicalismo. Nosotros intentamos gobernar para todos. No discriminamos, tratamos de buscar los consensos, el diálogo. Y bueno, a veces fracasamos, pero Sí, en definitiva... Muy tibio, dicen últimamente, en los últimos gobiernos. Muy tibia, muy tibia. Estuvimos la 28 relación. años, 28 años en Sai Río pagó Negro. muy caro no haber venido A Bariloche. A Bariloche. Por eso es bueno que la presidenta venga, porque me parece que en los primeros momentos no entendió la situación de Bariloche. Y nos costó bastante en el Congreso que se declare la ley de emergencia. Tuvimos que pelear bastante, me acuerdo. Ahora creo que se está entendiendo y ojalá que el día que venga ahora con el TEDEM pueda brindar obras, pero concretas, que se empiecen a ejecutar rápidamente. Más allá que Bariloche yo creo que se va a reactivar naturalmente con esta temporada que viene próximamente. Creo que hay una gran inversión privada, sobre todo en promociones en distintos lugares, porque si esperamos del Estado municipal, hoy el Estado municipal está menos 4 millones por mes. Estamos pidiendo 4 millones al Banco Patagonia, donde pagamos 100.000 pesos de interés. Al año son 1.200.000, fíjese, con 1.200.000 las cosas que nosotros podríamos hacer en Bariloche.
Claro. Y estamos perdiendo 1.200.000 por estar con un déficit de 4 millones. Bueno, parece que al intendente no le interesa demasiado eso porque puso una cantidad de gente que significa más o menos eso por mes, ¿no? Cuando yo te planteaba más de lo mismo, digo lo mismo. Todos sabíamos la situación que estaba Bariloche, sin embargo, llegan y nombran 100 personas. 100 personas más. 100 personas más hoy, y el costo laboral lo conocés vos bien, son alrededor de 800.000 pesos al mes. Sacá la cuenta, son casi más de 10 millones al año. Claro. ¿Qué significa 10 millones? Muchísima plata para hacer obra pública, para hacer eventos culturales, para hacer actividades deportivas, para cuidar nuestro medio ambiente, para hacer nuevos circuitos, para mejorar nuestros ingresos, Cascón también tenía la misma cantidad de gente. ¿Usted Sí, no le por decía, eso yo no? nunca estuve de acuerdo con él. Ah, ¿no? Nunca estuve de acuerdo. Y vos lo sabés que yo fui un crítico, Sí. porque creo que cuando tenés que ser austero, tenés que ser austero. Y el que quiere gobernar va a tener que gobernar con 15 personas y los 1.800 empleados. Yo estoy convencido. Sí. Si yo mañana tuviera la posibilidad, gobierno con 15 personas. Y eso sí, meto 50 personas en cargos jerárquicos del mismo Estado, porque, a ver, el Lo funcionario mismo dice termina Valeri. conociendo, el funcionario termina conociendo y aprendiendo del empleado municipal. Entonces, ¿para qué voy a Bueno, traer a alguien que pero en aprenda? esta Mejor municipalidad- directamente meto al empleado municipal para que me haga las cosas. Está bien, pero en esta municipalidad que no se moviliza no hay que aprender demasiado. Porque ¿qué Bueno, hay que aprender? A recibir cuando vienen a pagar, después no hay mucha actividad, porque ¿qué actividad hay? Y encima no se pone la gente donde hay que ponerla, porque uno va a pagar a ¿Cuánta veces los actividad? impuestos y tiene que estar una hora para pagar los impuestos, cuando tendría que ser un trámite así muy ágil, ¿no? Aprovechar que la Y gente va a hay, pagar. hay alrededor de 2.000 personas ahí. en la parte 1.800 empleados. Creo que es un número muy alto, se consume más del 80% del presupuesto. Creo que es imposible gobernar así. Pero esto todos lo sabemos, por eso digo, acá se preparan para ser intendente, que le encanta la figura del intendente, pero no se preparan para gobernar un Estado, que es diferente, es otra cosa. Ahora, ¿la gente no se equivoca, Hugo? Porque a la gente le gusta votar a los cara de bueno, ¿vio? Entonces los cara de bueno tienen éxito. No, porque viste un tipo de hace mucho tiempo, viene de Bariloche, vos viste que es Un un apellido. tipo bueno, ¿viste? Y después son unos inútiles bárbaros. Yo quiero a buenos administradores. A mí me encantan los buenos administradores, como se llamen, pero a mí me gustan las personas que, aparte, ponen lo que hay que poner cuando toman decisiones. Y si tomo una decisión, de ahí no me muevo. Porque si Bariloche no tiene esa persona, no va a modificar nada, no va a cambiar nada. Sigue igual. Sigue igual. Por más que le absolutamente. pongan la guita y la No, torta y la pongan plata. la plata que le pongan acá. Si hay que, hacer un plan muy austero. Hay que hacer un plan austero de verdad. Pero eso primero empieza por casa. Lamentablemente no se está haciendo. Vamos a estar con Costa Bruten después, porque Costa Bruten está acá y vamos a hablar también un poco de política. Creo que Goye lo dejó venir. Porque Goye también tiene sus Sí, cosas. hay un problema con la prensa, Con la no sé bien prensa, cómo es. Hay un tema que todo el mundo dice que los radicales están enfrentados, que están dispersos, que están confundidos, que no saben para qué lado arrancar. Los radicales de Río Negro. ¿Es así, Castañeda? Y un poco de eso es cierto. Después de 28 años de estar dentro del Estado, cuesta mucho entender que ya no somos gobierno, cuesta mucho entender que ya no tenemos un lugar, un espacio y una chiquera para, en definitiva, hacer política. Y esta es la realidad que tenemos. Ahora surge nuevamente esa pasión y esas ganas que digo yo siempre que hay que tener para militar, para ser un hombre de la política, con un lugar dentro del Estado o sin ese lugar dentro del Estado, con aparato o sin aparato. Entonces me parece que hay que volver a empezar. El radicalismo, es cierto, está confundido. Venía en los últimos tiempos, y ahora hay que volver a empezar de la mejor manera. Ocupando espacios territoriales, trabajando en las asociaciones intermedias, buscando nuevamente el respaldo de la gente, tratando de corregir aquellas políticas erróneas que comete el oficialismo y que, bueno, en último tiempo ha cometido. El gobierno provincial también dejó, o en este momento está con la ley que deja prescindible a miles de empleados durante un par de meses. Esa incertidumbre es muy dura para mucha gente y creo que nosotros tenemos que estar ahí, presentes. Y siempre pidiendo disculpas también por los errores cometidos, ¿no? En esto hay que tener mucha humildad. Y hay mucho radicalismo en Río Negro. Hay mucho radicalismo que tiene nuevamente ganas de estar, de participar, de militar. Yo lo noto, lo veo. Nosotros estamos haciendo una convocatoria ahora para mayo, un acto grande, donde vamos a convocar a todos los
radicales del circuito andino y de Bariloche fundamentalmente, donde vamos a hacer el lanzamiento de una línea que nos va a posicionar nuevamente como una alternativa para adelante, Walter. Yo este pueblo Dice lo que el quiero mucho gobernador para quiere que... quiere ser candidato a senador o diputado nacional. El gobernador. Sí, el anterior gobernador, ¿no? Miguel Sáiz. Miguel Sáiz. No sé qué querrá hacer porque no he hablado con él, yo no hablo con él. Lo que digo es que hay que preocuparse, me parece, en fortalecer el partido. El peor error nuestro, ¿sabes cuál fue? De pensar que estábamos por encima del partido, que había nombres que estaban por encima del partido. Y acá la Unión Cívica Radical nos llevó a todos a estar en estos lugares que estamos. Entonces, lo primero que hay que hacer es fortalecer el partido. Y a partir de ahí creo que podemos delinear a ver qué figura nos va a representar dentro del ámbito nacional o provincial. Es muy temprano para hablar de nombres. Falta tanto, todavía va a pasar tanta agua abajo el puente. Seguramente vamos a encontrar. ¿Y usted qué quiere ser? ¿De vuelta diputado nacional? No. ¿Y qué quiere ser? Mire, yo ahora tengo la enorme tarea. Primero te aclaro, diputado nacional fue el peor cargo que he tenido. ¿Ah, sí? ¿Por Fui qué? concejal, 2 veces legislador y todo. Porque diputado nacional, si no tenés un bloque oficialista, es muy difícil sacar un proyecto de ley. Yo presenté 50 proyectos de ley. No he podido sacar uno, ni siquiera en la comisión. Claro. Ni siquiera en la comisión. Claro. Entonces es muy difícil trabajar. Es medio como ñoqui estar ahí, ¿no? No. Ya creo que nos falta respeto decir que una persona que hace Bueno, 28 años que milita, pero que yo trabaja, que ha tenido puerto de cargo yo digo, electivo. si usted va ahí y y sus proyectos, ¿no? Sigo trabajando igual. No, totalmente, pero uno se frustra, ¿no? Es como que Frustrado es sentirse otra un cosa, ñoqui. porque en la ñoqui es el que política, no trabaja. Ñoqui es el que no trabaja. Bueno, no, yo quise comparar eso, con sentirse una frustrado persona sí, es la palabra. frustrada, Frustrado que me no- siento, y si fuera por seguro. una cuestión de conveniencia, pelearía la reelección, porque obviamente se trabaja poco, se gana bien, sería hasta conveniente. Pero soy muy sincero, este lugar la verdad que obviamente me siento halagado porque mi partido me lo dio, porque la sociedad me lo brindó, pero no es el mejor lugar que me siento como para accionar políticamente. Y mi tarea hoy es tratar de reconstruir lo que se puede, por lo menos en nuestro sector, en San Carlos de Bariloche, en Río Negro, el radicalismo. Esa es mi tarea. Después vendrán las discusiones por los cargos, no es lo que me desespera en este momento. Yo le debo demasiado a la Unión Cívica ¿Va a querer Radical. ser intendente de vuelta? ¿Cómo? ¿Se va a postular para intendente? No, vamos a trabajar, falta tanto. Ahora recién, hace 4 meses empezó el intendente nuevo. 4 meses falta. Bueno, pero uno tiene aspiraciones, ¿no? Está bien, pero hay que ir planificándolas despacio, tranquilo. Preparándose, vuelvo a repetir, para gobernar, no para hacerlo, intendente. Intendentes llegan muchos. Llegan muchos intendentes. El tema es que llegan sin un plan de gobierno, llegan sin un plan de políticas de Estado, llegan sin un plan de reconocimiento de cómo estaba Bariloche. Después que llegan y se sientan en el sillón, dice, yo no sabía que había tanta deuda, yo no sabía cuántos empleados había, yo no sabía que el basural existía, yo no sabía que hay tanta pobreza en Bariloche. Yo no sabía, ¿cómo no vas a saber? ¿Te estás postulando para el máximo cargo y que no tenías un plan alternativo a todas estas situaciones? Ahora van a ver cómo arreglan lo del puerto. Pero en los primeros 30 días hay que plantear toda esta alternativa de cómo mejoramos nuestras situaciones en el puerto, en nuestros ingresos, en el centro de convenciones, en nuestro basural. Pero no lo hacemos, porque no hay un plan. Por eso yo digo que hay que prepararse para gobernar. Y la Unión Cívica Radical tiene la obligación de prepararse y de ser una alternativa para el 2015. Vamos a leer lo que dice la gente. Bueno. Dice Pamela del barrio Lera. ¿Qué hizo Castañón por Bariloche desde su lugar? Pregunta. Y lo que le comentaba, muchos proyectos que lamentablemente sí, la declaración de emergencia económica y social para Bariloche cuando fue lo del volcán, y después lo que le decía, estoy peleando fuertemente la rebaja de las nastas y la rebaja de tarifa aérea. ¿Ustedes saben cuántos hoteles cerraron de 4 y 5 estrellas cuando no vienen aviones a Bariloche y cuando la tarifa es demasiado alta? Nosotros estamos subsidiando todos los demás tramos de la Argentina con Aerolíneas Argentinas. Estamos pagando un 35% más caro que el tramo más largo que es de Buenos Aires a Río Gallego. Y estas son las cosas que uno pelea todos los días allá y lamentablemente, bueno, somos oposición, somos minoría. Seguro. Luciano del barrio Lera, ¿cuántos trabajos tiene Castañón? Le pregunta. Uno solo. Hace 25 años que yo trabajo en la política. María Graña, Castañón, ¿qué hace para generar empleo? ¿Qué hizo en los 28 años? Dice. Bueno, podría contarle. Sí. ¿Qué pasó con los arreglos de la costanera? Le pregunta. Y yo nunca tuve que ver ahí, nunca tuve la posibilidad. Carlos del Centro, Castañón, viajo frecuentemente por la 23 y doy fe de que se está trabajando, dice.
Sí, se está trabajando en el tramo que venía desierto de Jacobasi, se había terminado Menuco, viene hasta Jacobasi, se había arreglado todo ya para el asfalto, pero la idea era generar puestos de trabajo en Bariloche a partir de acá, el tramo Bariloche. Yo estuve también ahí, sí, yo estuve. Vos estuviste ese día el lanzamiento, yo estuve y creo. la presidenta dijo que iba a empezar la obra para... Febrero. Y en realidad no. No se empezó todavía la obra. Castañón, ¿qué opina de los estudiantes que tomaron el municipio? A ver, no hay expresión más natural que la de un estudiante, que la de un joven. Si nosotros no podemos coartar la posibilidad que los jóvenes se expresen. Hay distintas formas. Pasó en la Argentina muchos hechos trágicos cuando se expresaron los jóvenes. Creo que la presencia de ellos en estos ámbitos es muy importante porque creo que después de ahí van surgiendo gente que comienza a instalarse dentro de la política. Hoy defienden un boleto estudiantil, que me parece extraordinario que lo hagan, y después van a comenzar a defender otros derechos que tiene la Constitución hacia los ciudadanos, y para eso se meten o se involucran dentro de los partidos políticos. Y los partidos políticos necesitan sangre nueva. La verdad que necesitan un recambio. Totalmente. Dice Pablo Castañón, ¿y se hizo la autocrítica en la UCR por haber perdido? Yo lo planteé en el programa hace un mes acá. Obviamente que hicimos autocrítica, cometimos muchísimos errores. No solo había ministros que pensaban que podían ser todos gobernadores, sino que ya el chofer, después de 28 años, también se llevaba el auto a su casa porque pensaba que el auto era de él, pero lo digo con todo cariño, digamos. Y el secretario pensaba que el escritorio, la computadora, el teléfono, la alfombra, era de él. Claro. Después de 28 años piensa que el Estado era de él. Y ese fue el gran error del radicalismo. Claro. Y nos quedamos encerrados dentro de una estructura burocrática en vez de salir a trabajar en el territorio, en la calle, con la gente. Bueno, 30 años tienen los APAC, pero por lo menos tiene otra impronta en el poder. Sí, y tampoco hay una posición tan fuerte como fue acá, porque acá en definitiva nosotros tuvimos los avatares. ¿Tiene a Parrilli? ¿En Neuquén tienen a Parrilli golpeándole la puerta? Sí, pero fíjate que el peronismo nunca se instaló porque el zapajismo surge del peronismo mismo. Claro. Felipe Zapag era un militante y todos sus hijos del Partido Justicialista, ¿no? No, sí es cierto. Ramón del Centro, Castañón, ¿cuándo abren las internas? No nos sentimos representados, dice. A fin de año, estamos esperando todos. A fin de año estamos, porque se cumple el mandato de estos 2 años y va a haber internas tanto a nivel provincial como local. Marcelo del Centro, Castañón, ¿qué consiguió usted? Le pregunto. Lo que decía, a ver, instalarme la cámara, hablar, pueden meterse en la cámara y ver que planteé muy fuerte lo que pasaba en Bariloche. Obviamente sigo discutiendo el tema de las NASTA, el tema de la tarifa aérea. Para mí son cuestiones sumamente importantes para Bariloche y obviamente que en la emergencia ayudamos bastante. No todo lo que hubiésemos querido, pero bueno, no dependía de nosotros, dependía del gobierno, del Ejecutivo Nacional que nos diera o no lo que estábamos pidiendo. Fíjate que los repros llegaron muy desprolijos y a algunos les llegaron más y otros menos, valores distintos, y eso también creó dificultades. Pero bueno, creo que Bariloche ya hoy está en condiciones de salir adelante, por sí solo casi, ¿no? Con muy poca ayuda. Carlos de San Francisco, Castañón fue denunciado por no decir una palabra en el 2010. ¿Fue cierto eso? ¿Denunciado? Sí. No creo porque, mire, todos los años... No, hablé en todos los años. Es difícil, como yo también lo planteaba, son 257 diputados y en el bloque siempre hay, obviamente, los voceros del bloque que están designados, pero en todo lo que tiene que ver con los temas de Río Negro o de temas de Bariloche, planteé mi posición, y no solo que planteé mi posición, sino que planteé el proyecto alternativo. Hay que meterse en la página del Congreso y se van a dar cuenta los proyectos que yo he presentado. Agustina Castañón, que las obras que no cumplió el gobierno nacional fueron postergadas por el intendente radical, dice. Es posible que haya faltado gestión, es cierto eso, que faltó gestión. Ojalá que ahora se puedan hacer esas gestiones y que las obras vengan, ojalá. Horacio del Alto, Hugo, las obras que se perdieron por culpa de los anteriores gobiernos, dice. Estoy de acuerdo. Carlos del Barrio Esperanza, Walter, el tema de la carne es un problema de Arroyo que no arregla con bromatología. No creo, eso no tiene nada que ver. Me parece. Va. Eduardo, para Castañón, ¿cuál es la barrera que le pusieron los radicales? ¿La barrera? A usted, ¿qué barrera le pusieron? Creo que sentí que cuando me postulé para intendente hubo muchos que en ese momento, hasta figuras destacables de la provincia, que jugaron para Alberto Icare. No la militancia, pero sí muchas dirigencias que puedo decir hoy con la tranquilidad del caso que
hasta ayudaron económicamente para que yo no ganase. Dice Norma de Frutillar, Castañón, ¿se puede hacer algo para que se aumente el seguro de desempleo? Es muy bajo. Y sí, te podíamos presentar un proyecto alternativo de ley, pero vuelvo a repetir, yo lo presento, somos 40 diputados contra 130 de la oposición, del oficialismo. Es una decisión que tiene que tomar la presidenta. Ustedes saben que esto de los recursos lo maneja casi exclusivamente ella. Ramón, de Zona del Este. Hugo, ¿hizo algo para la baja del precio de la nafta? Sí, presenté un proyecto de ley. Y no solo presenté un proyecto de ley para eso, sino también para todos los alimentos básicos de la canasta familiar para que no tengan IVA. Usted sabe que nosotros pagamos el IVA por la papa, la harina, bueno, yo no le voy a comentar a usted lo que es. Y yo presenté un proyecto también donde me parecía que la canasta familiar no tendría que pagar IVA. Carmen del Mallín dice, Castañón, ¿quién controla los precios? ¿Por qué tenemos que pagar la hierba a los 37 pesos? Defensa del consumidor, hay que denunciar. Pero lo que pasa es que hoy el libre mercado te da la posibilidad de no fijar precios. No te exigen fijar precios sacando 3, 4 precios que por ahí tiene que ver muy específicamente. Pero el resto, hoy sabemos que no hay un limitante para colocar un precio. Dice, ¿qué hicieron Say y Verani por la Ruta 23? A ver, yo debo reconocer, más allá de mi discusión con Sáiz, que Sáiz fue un hombre que trabajó fuertemente con el gobierno nacional. No solo llevó adelante la gestión de la 23, que lo habían prometido todos los presidentes y todos los gobernadores, sino que creo que también hicieron la 22, porque el ensanchamiento que hay hoy llegando a Chipoleti ya me parece que es muy importante. Creo que eso tiene que ver con una política importante del gobierno nacional, donde se han hecho rutas que obviamente estaban muy postergadas, y la 23 es una. Eso es un reconocimiento, por eso, bueno, sacaron el 54% de los votos, no es casualidad que haya sacado eso. María del Frutillar, el 99% de los empleados radicales ocupan cargos altos. ¿Perjudica al gobierno eso? Dice. ¿A nivel local será o a nivel provincial? A nivel provincial. A nivel provincial puede ser que haya mucha instalación de... Bueno, tuvimos 28 años. Claro. Normalmente la gente, los empleados se quedaba y había mucha gente del radicalismo. Pero creo que no, todo lo contrario. El empleado es una persona que una vez que ya tiene su lugar, su espacio, trabaja para quien le corresponda gobernar. Me parece que yo lo he visto así, eso que hemos estado en distintas intendencias, distintos gobiernos. Roberto dice, ¿cuánto gastó en la campaña para diputado nacional? Y hace 2 años, no me acuerdo el precio justo, pero sí que se gastó bastante plata en una campaña. Se gasta plata. Y hay aporte de privados y también de gente afiliada que hace aportes importantes. María del barrio Malvinas, ¿por qué cuando gobernaron dejaron tanta deuda? Dice María. La deuda viene de antes, y lamentablemente Marcelo no la pudo corregir y el gobierno hoy está muy endeudado. Vuelvo a repetir, todos los meses el banco le tiene que prestar 4 millones de pesos, que realmente es una gran pérdida para San Carlos de Bariloche. Dice Castañón, en el centro cívico se reclaman todo tipo de cosas, como colectivo para discapacitados, descuento en los boletos para maestros, etcétera, etcétera. ¿Usted se enteró? ¿Cómo no me voy a enterar si vivo acá? Y aparte charlo todos los días con la gente, camino todo el día, no estoy encerrado en un tupper. Y me parece que el transporte es deficitario, me parece que los estudiantes tienen razón. No solo los estudiantes, los vecinos normalmente se quejan de a veces las dificultades que tienen para tomar en un horario los micros, pero eso también tiene que ver con todo un plan vial, ¿no? Porque a veces es cierto que los micros a veces no pueden pasar porque cómo están las calles, las condiciones que están las calles a veces. Y eso tiene que ver con el Estado municipal. Así que es es un montón de situaciones que lleva a que lamentablemente no se presten los mejores servicios en San Carlos de Bariloche. Pero que estoy enterado. A veces uno no sale públicamente a decir las cosas porque quiere ayudar, pero hoy ya creo que después de 4 meses hay que comenzar a decir algunas cosas, porque esto ayuda al gobierno para que vean que hay una voz de la oposición que le está reclamando y que le está sugiriendo. Le he pedido entrevista lamentablemente no he podido hablar con el secretario de gobierno, pero ya le pedí 3 veces entrevista para llevarle situaciones que me plantea la gente y tratar de ayudarlo a Omar Goye para que gobierne de la mejor manera, ¿no? Si él fue elegido por la gente. Le agradezco mucho, le agradecemos mucho, también le agradezco mucho a la gente que llama, que se comunica, que son muchísimos los llamados. Le agradezco a la gente que agarra el teléfono y, bueno, dice las cosas, que realmente tiene valor para decirlo. Mire, yo quiero preguntarle esto, porque nosotros le trasladamos
todas estas preguntas a nuestros invitados, que son representantes del pueblo. Muchas gracias, Hugo, por venir. No, gracias a vos, muy amable. Obviamente, muchas gracias, porque sé que llegamos a mucha gente y es muy bueno este intercambio, ¿no? Porque realmente es cierto, acá se escuchan los teléfonos, digamos, sí. y esto no es que inventan, esto es cierto, así que muchas gracias. Disculpe eso de ñoqui, le quise decir no, por ahí. Está bien, pero es la reacción de un militante. Ustedes reaccionan iguales y a veces peor, así que... Muchas gracias. Vamos al corte. Enseguida vamos a estar con Leonardo Costa-Bruten, que está acá en piso. El futuro está en Garbarino. Lavarropas automático LG con tarjeta Santander Río en 24 cuotas sin interés de 187 pesos con 46. SIM Digital se renovó. Entra a nuestro nuevo y renovado site, donde encontrarás la información nacional, provincial y regional al instante. Conexión en vivo con la 107.3 Radio C. Vínculos con los importantes portales del país. Videos, actualización permanente. simdigital.com.ar. Comentarios y noticias de la Patagonia. Alumco es agua mineral natural de manantial. Es un agua libre de sodio, es de alta categorización, es 100% natural y es de Bariloche. Pero hoy, más que nunca, es orgullosamente argentina. Alumco, en el Bicentenario. Piso. Lamentablemente no vino Jorge González, que es el secretario de gobierno. Nos llama la atención porque jefe de gabinete, perdón, me aclara. Había quedado en que iba a venir. No sé lo que le pasó. Me parece de poca cortesía que nos haya llamado, decir, mire, me pasó esto, aquello, lo otro. Porque en realidad lo que nosotros hacemos aquí es trasladarle la inquietud de la gente y llevárselo a su casa, a su living, ¿no? Las decisiones que va a tomar el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y todos los referentes y representantes de nuestro pueblo. Creo que lo mejor que nos puede pasar es estar conectados, estar, digamos, mano a mano, porque si uno va a pedir una entrevista, usted vio lo que pasa, ¿no? Nunca hay lugar. Entiendo a veces que no hay lugar, pero estamos muy lejos, veo que se siente muy lejos todo. Entonces, de esta forma, de alguna poquito contribuimos a que se achique esa brecha, por lo menos preguntando y sabiendo y diciendo. Ahora, si no estás, es como el desierto, ¿no? No hay nada. Yo que en el desierto no hay nada, estoy igual. Estoy con Leandro Costa-Bruten. Te dije Leonardo. Me dicen Leo y se confunde, es normal.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muchas gracias por invitarme, Walter. Felicitaciones por el estudio, sin duda uno de los mejores de San Carlos de Bariloche. Bueno, gracias, muchas gracias. Voy a leer algunos llamados telefónicos y luego vamos a entrar con el tema que nos compete. Luis Mancilla dice, el kilómetro 13, Walter, ¿qué opinas sobre los vendedores ambulantes, el kilómetro 8, que venden fruta y verdura? Que le pregunten a Costa Brute. Te traslado la pregunta. Es un tema importante. La situación de los vendedores ambulantes, de los artesanos, de los manualistas, todos los que ocupan la vía pública, tanto en la calle Onelli como en la Mitre, como en las entradas de San Carlos de Bariloche y en los kilómetros, está dentro de una planificación, de una idea central de generar primero un plazo que en este momento está ya vigente de notificación y regularización. ¿Por qué? Porque no pueden estar en la calle, no pueden estar en la vía pública, está prohibido y si bien viven de eso y es su único sustento, la mercadería esa es con la que cambian por plata para poder vivir, la situación es que lo tienen que hacer dentro de los lugares permitidos, en una feria, dentro de un local con variables. Por ejemplo, hay locales que están habilitados, bueno, puede haber otros servicios con una cuenta vinculante, se pueden prestar se pueden vender otras actividades con una cuenta vinculante, hay variables. Hay gente en la Onelli que ha alquilado un terreno y han hecho una feria allí. Eso es algo a imitar, porque es una forma de regularizar la situación, por supuesto con control y con todo lo que corresponde. Esta semana, por suerte o por desgracia, termina el plazo de regularización. Muchos ya están intentando regularizar. Los que se han presentado le hemos dado un plazo bastante razonable para que regularicen y salgan de la vía pública. Y la etapa que pasa esta semana tiene que ver con la intervención directamente del juez de faltas y del juzgado, de los juzgados. ¿Por qué? Porque también nosotros hacemos algo muy sencillo, separamos aquellos que creemos lo hacen por una necesidad de vida, de comida, y otra estructura que la tenemos acreditada porque hemos tomado fotos, porque hemos hecho una investigación sobre una especie de operación que usa la pobreza, Walter, que usa la gente que menos tiene para vender CDs, para vender productos. Se trata de una estructura que con camionetas, las tenemos registradas porque hemos hecho una investigación, distribuye elementos en distintos puntos de Bariloche y los vende. Eso nosotros no consideramos gente que la está peleando y que quiere vivir mejor o que está pasando un momento difícil y tuvo que terminar en la calle. Eso lo consideramos ya directamente una estructura que utiliza la pobreza. Ya es delictiva esa estructura porque utiliza la pobreza para generar algo prohibido. Pero además no solo están violando la habilitación comercial del municipio, hay un montón de leyes nacionales y provinciales que también que tiene que ver con marcas, con bromatología, la ley de carnes. Bueno, hay un montón de estructuras que están utilizando la pobreza y eso obviamente no se puede permitir de ninguna manera. Pero además el comerciante... Se va a hacer algo. Está haciendo porque Usted hace todo un prólogo de la cosa, pero ¿qué hace con esa gente? Porque acá Luis dice, ¿qué van a hacer con los vendedores? Y no pueden estar en la vereda, ya se les ha notificado con los inspectores, ellos no pueden estar ahí, se les dio un plazo para regularizar y en una última etapa se les va a incautar la mercadería, se va a secuestrar la mercadería y se les va a labrar, por supuesto, las acciones que correspondan, pero le hemos dado un tiempo para regularizar, se han notificado a todos. Es distinto el caso de los artesanos, por ejemplo, que ellos tienen una feria donde ir y no pueden estar en la Mitre. Ya se les ha notificado de que tienen la posibilidad de ir a trabajar a la Feria Urquiza o al SCUM, que son los lugares habilitados. Si ellos no quieren, bueno, la posibilidad está, o sea, no se les ha privado el trabajo, se les ha dicho, tienen que ir a ese lugar. Bueno, evidentemente, en la última etapa que empieza esta semana, luego de haber notificado, luego de haber hecho todo bien, es empezar a poner orden ya con los inspectores, con la policía y con el juzgado, lamentablemente lo digo. Totalmente. Nicolás Arroyo dice, hola gente de Con Voz y Voto, estuve paseando hace un par de días por la costa del lago y vi unos policías cuidando las tomas cerca de Inahuapi, muertos de frío y pide que humanamente hagan algo. Esta gente también tiene derecho y tiene razón, totalmente. Hay que hablar con el jefe de la policía. Los policías, más allá de que no pueden agremiarse, que me parece que está mal, porque yo creo que ellos también pueden agremiarse, la libertad tiene que ser para todos. Tienen que de alguna forma tener esos derechos. Yo los veo a veces haciendo procedimientos ahí en la ruta,
muertos de frío, sin la ropa adecuada. La verdad que me da mucha tristeza, ¿no? Porque veo otras provincias que por ejemplo Neuquén los tiene bien equipados, los tiene bien a los policías. Walter, por favor, hay que controlar los kioscos y los multirrubros del centro, pues están dibujando haberes terribles. O sea que están pagando media jornada, ¿no? O a veces negro. No vamos a caer con las inspecciones, ¿eh? San Francisco III, los supermercados tienen la yerba mate escondida en los galpones, deberían haber más inspecciones. Sí, nosotros también lo dijimos hace 2 programas eso, ¿no? Alejandra de San Francisco, Walter, los repro que hay que descontarlos una vez que se cobran. Sí, porque es una ayuda. O sea, el gobierno ayuda al empresario a que pague menos salario, pero te lo mandan directamente a una cuenta tuya. Entonces, una vez cobrado, te lo debitan del sueldo, ¿no? Walter, ¿qué pasa con el aumento del boleto? ¿Qué pasa con el aumento del boleto? El repro es el aporte del trabajador, o sea, la parte que hay que aportar para el trabajador, y tiene que ver con esa idea, ¿no? De evitar que la variable de ajuste sean los trabajadores. Entonces se le ayuda al empresario a soportar la parte de la carga patronal, que se llama carga patronal, que tiene que ver con el aporte del trabajador. ¿Usted elevó la reforma tarifaria ya? Sí, el intendente tiene en su poder la nueva ordenanza fiscal y tarifaria, que viene a reemplazar una ordenanza injusta que generó un montón de situaciones anómalas, un verdadero mamarracho, el que se había implementado en la gestión anterior, que bueno, recién escuchaba por ahí al diputado Castañón que subestimaba la situación, ¿no? De cómo se había recibido el gobierno, decía cómo no van a saber la deuda que había, cómo no van a saber esta situación. Realmente ninguna persona razonable puede esperar 50 millones de deuda, ninguna persona con un mínimo de inteligencia puede creer de que no se puedan rendir el fondo sojero porque se utilizó para otros destinos que no estaba permitido, mucho menos, lo mismo pasa en distintas áreas de la municipalidad, no se pueden rendir los fondos utilizados, por lo tanto está en duda la continuidad de ciertos programas, porque hay una forma de rendir y hay una forma de hacer. Claro, ¿qué ha hecho este gobierno? Que es lo importante, porque no solo es quejarse, el tema que no es es uno de los temas, ¿no? Pero, por ejemplo, con el fondo sojero, y esto es importante, se ha establecido lo que dice la ley, claramente. O sea, se está respetando lo que dice la ley, ni más ni menos. Hay un ente, que es un ente que ejecuta las obras. Esto no existía antes, lo ha creado, esta unidad ejecutora la ha creado este intendente. Esa unidad ejecutora está a cargo del secretario de servicios, de servicios públicos, o sea, está totalmente despolitizado y es un área técnica, y además se están cumpliendo con la presentación de los anexos, el anexo 1 y el 2, para que las obras que se hacen estén autorizadas previamente para poder rendir. O sea, poder rendir implica hacer las cosas bien, y además no la estamos usando ni para alfombras como hacía el gobierno anterior, ni para pagar servicios que no correspondían. Se está haciendo lo que corresponde, es para elementos que tienen que ver con la capitalización del municipio para prestar servicios a los barilochenses. O sea, cada cosa que se recibió en estado deplorable, mal, se la ha analizado, se está haciendo la investigación que corresponda, que se va a poner a disposición del intendente para que haga las denuncias penales cuando se termine, pero hay que seguir. ¿Y cómo se sigue? Haciendo las cosas bien. Ahora dígame, ¿en cuánto es el aumento de la nueva fiscal y tarifaria? ¿Qué tomó usted como para decir, este paga más, este paga menos? ¿Y en cuánto se acredita? ¿Alguien que pagaba 30 pesos, a cuánto se va ahora, por ejemplo? Se cambió totalmente la matriz, Walter. Antes no se sabía por qué pagaba cada uno, porque caprichosamente la idea era que los que más tenían más paguen. Una idea de esa fue, lamentablemente. Ahora lo que se usan son variables que uno puede calcular. Se toma los metros de frente que uno tiene, se toma, en este caso también, el costo por servicio que presta el municipio, que es el costo real del servicio que presta. Se saca un cálculo y uno sabe, por ese cálculo, cuánto va a pagar. Nosotros creemos que, por el contrario, no va a aumentar, sino que mucha gente que hoy está pagando montos desproporcionados, casi 300 pesos de tasa, gente que nos está mirando lo sabe, porque ha habido múltiples presentaciones antes que nosotros lleguemos, se le hacía excepciones, ¿no? Se le hacía excepciones a los que les llegaba 350 pesos de tasa, le hacían una excepción, un papelito, y le decían, bueno, pague 200.
Entonces hacía un trabajo de hormiga que no correspondía, porque no tienen esa potestad, no la tiene un funcionario. Entonces, ¿qué se ha hecho? Nosotros entendemos que al revés, poniendo un costo razonable, todo el mundo va a pagar. La irrazonabilidad fue lo que llevó a esto. Y otro tema, los costos van a estar en función de los servicios. Si a mí me pasa 3 veces el basurero, no es lo mismo que al que le pasa 7 veces por calle Mitre. O sea, tiene que haber un distinto costo. Y esos costos se van a respetar. En la nueva ordenanza va a haber un reacomodamiento. Bueno, ¿y cuánto aumenta? ¿Cuánto es el porcentaje que aumenta? Hay que ver cada caso particular, Walter. Yo creo que... Pero dígame así. No, yo creo que van a bajar los costos porque... Bueno, pero a promedio. En la cantidad de gente... ¿Por qué no me quiere decir? No, porque yo creo que se utilizó, compararse con una herramienta distorsionada y mal hecha no sí, sirve. Bueno, pero van a aumentar. No van a aumentar, no van a aumentar. Yo lo vamos a ver después cuando la próxima vez que haga un programa traemos de su casa, lo que usted paga en su casa, y vemos cuánto pagaba antes y cuánto paga ahora, y ahí vemos, le propongo eso, para que sea un caso específico. Pero la gente quiere saber, porque usted va a mandar el paquete, digamos, para que apruebe el Consejo. La gente quiere saber cuánto más o menos va a aumentar, porque yo sé que aumentó la luz, el gas y todo lo demás. La gente común dice, ¿cuánto iré a pagar yo? Esa es la pregunta que le hago. Yo creo que no se puede pagar ni 50 pesos ni 300 como se pagaba antes. Hay que buscar un costo razonable que tiene que surgir de una fórmula. No puede surgir porque a mí se me ocurre por la cara de cada uno, por dónde vive, como hacían, ¿no? Te decían, este tiene una casa linda. Ahora, ¿qué sabe el esfuerzo de esa persona para llegar a eso? O a veces pasaba de que hacían zonas liberadas, ¿no? Que no se cobraba y no se hacía nada. Bueno, creo que hay que buscar que todos contribuyan en la medida de lo razonable. Se aumenta la recaudación, no imponiéndole a un sector una cantidad como hicieron sin indiscriminada y sin calcular. Se aumenta con que todos puedan pagar algo que corresponda. Me parece a mí que esa es la esencia de esta nueva... Y además, pero no me contesta además la tampoco, además quiero decirte otra cosa, Walter. No me contesta la pregunta. No, pero quedó el desafío de la boleta. Yo no tengo problema, yo le traigo mis impuestos, pero yo quiero saber como ciudadano común, ¿sí? Es decir, bueno, ¿en cuánto irán a aumentar? Porque sé que el agua y la luz creo que andan en el 25 o 26%. ¿Cuánto va a ser el aumento municipal? ¿Cuál es el parámetro? Porque la gente no entiende, o sea, sí, usted dijo que esto, que los metros, que... Bueno, pero, por ejemplo, el vecino de San Francisco, ¿cuánto más se le va a incrementar? Claro, en el caso de San Francisco hay que hacer un cálculo, es la zonificación, por ejemplo, si tenemos tiempo lo explico así. Por ejemplo, hay un caso así, se paga 300 pesos, es una base, que son 300 pesos por año, esa es la base. Sobre esa base se hace un cálculo donde se toma los metros cuadrados, la superficie, todo. Se divide por los bimestres y ahí le sale la cuenta. Yo entiendo que tiene que pagar... Totalmente, bueno, eso ya es un parámetro, ¿ves? Claro. Entonces ya la gente sabe que va a tener que juntar 300 pesos para el año completo de la gente de la periferia. Y cuando más cerca del centro va a pagar mucho más, ¿no? Por supuesto, porque tiene más servicios. Porque tiene más servicios. Claro. Eso es lo que quería saber. Pero mire qué simple que es. Es fácil. Más simple. No, pero además hay la ordenanza prevé otro tipo de tasas porque tampoco hay que recargar sobre el vecino, el frentista, la totalidad de los costos municipales. Va a haber otras tasas en donde se va a tratar de generar algo un poco más justo. Algunas que tal vez generan algún tipo de polémica. ¿Cuál es tasa? Yo creo que, por ejemplo, se va a implementar una tasa que tiene que ver con el mantenimiento de todo lo que tiene que ver con la infraestructura turística. Y esto implica que la gente que nos visita va a tener que pagar un pequeño monto en los hoteles, un muy pequeño monto, que esa tasa después va a terminar en el municipio. El hotelero va a ser como agente de retención. Eso es muy importante. Bueno, son cosas que tienen que ver con la justicia tributaria de que... ¿El turismo estudiantil también lo va a hacer? Sí, el hotelero lo tiene que retener. El hotelero tiene que retener sobre la persona que va a su hotel. Es una pequeña tasa, es un pequeño monto que en la gran cantidad de personas puede llegar a ser un monto importante, que además se utiliza en otros lugares, no es un invento nuestro aquí en Bariloche. Yo tengo muchas preguntas para hacerle, pero le voy a dar paso a la gente, porque la gente es la que quiere y está pocas veces, como yo se las puedo hacer. Carlos de Furma dice, Costa Bruten, negocios en el barrio alto, en las casas venden alcohol a menores, ¿quién las controla?
Inspección está llevando adelante constantemente ese tipo de... ¿Son los acción. mismos que tuvo Cascón? Los tipos que trabajan en inspección son los mismos que estaban con Cascón? ¿Los empleados municipales? Sí. Son los que desautorizó Cascón, porque ellos estaban trabajando y Cascón y Franchini, personajes que uno prefiere olvidar, pero que en ese momento estuvieron, cuando en plena acción, cuando estaban llevando adelante el accionar de Contralor, junto con otros funcionarios, justamente le dieron una contraorden a los inspectores y, bueno, evidentemente los desautorizaron. La diferencia es que ahora se están haciendo las cosas, nadie da la contraorden, porque no hay ningún privilegiado ni ninguna persona que tenga coronita, y bueno, esa es la diferencia. Son los mismos empleados municipales. Lo que acá, lo que falló fue... ¿Usted le puede dar una sanción al empleado municipal que no va a hacer, por ejemplo, no va a inspeccionar? ¿Usted lo puede sancionar? Al inspector. El inspector entró por concurso a inspeccionar. ¿Cómo no va a inspeccionar? Pero la respuesta es esta. ¿Sí o no lo puede sancionar? ¿Y por qué? Si no va a hacer el trabajo, ¿usted lo sanciona o no? Sí, lo bueno, sanciona? por supuesto. Si hay todo un procedimiento para sancionar al empleado que no quiera cumplir con sus funciones, es claro. Ahora, el empleado sabe que tiene que ser inspector porque cuando concursó, cuando entró como inspector. Pero está bien. Le digo una no cosa. Estoy diciendo hay eso. Hay mucha gente que entró como inspector y está en la municipalidad ahora, en otros lugares, entró como inspector y está ahora como secretario de alguna persona, o se fue de sus funciones, al contrario. Y realmente el municipio necesita de sus inspectores. Por supuesto, tiene que convocarlo y decir venga a ser inspector. Bueno, estamos en ese trabajo. Si no... Estamos determinando, estamos haciendo el relevamiento de todos los que entraban por concurso y le estamos pidiendo que vuelvan a las funciones, porque se necesita inspectores, por lo menos es lo que nos dice la gente de inspección de la municipalidad, los jefes. Hay pocos inspectores en la calle. Hay 1.800 trabajadores, pero hay pocos inspectores, cosas que pasan en la municipalidad, ¿no? Es un trabajo ingrato el de inspector, totalmente. No todos quieren hacerlo, pero es necesario, es imprescindible. Se tiene que ir a enfrentar con la gente, ¿no? ¿Qué le gusta? Con la gente y con el vecino que después ve en la calle, porque... Sí, a lo mejor por ahí si es amigo del intendente va y le dice, no pasa nada. Bueno, eso es lo que pasaba. Claro. Valentín dice, Costa Brute, ¿en representación de quién mido el Frente para la Victoria? El Frente para la Victoria en Bariloche es el Partido Justicialista. Perdón. Costa Brute, ¿en representación de quién? ¿MIT o Frente para la Victoria? Medio chicanero el tema, ¿no? Yo soy afiliado al Partido Justicialista y soy apoderado del partido y he trabajado fuertemente como un militante más dentro del partido. Así que eso lo resumo con acciones. He ido a una interna del partido, me legitima. Se nos va el programa. Mabel, Costa Brute, Goye, ¿pagó sus deudas? Dice. Sí, pagó. Las pagó las deudas. La pagó sin... había un plan de descuento que estaba vigente y no se lo aplicaron, que nosotros sí se lo aplicamos a la gente, que bueno, cuando pagó sin ese plan, ¿no? Bueno, lo vamos a hacer rapidito, porque tenemos muchas llamadas, usted le va a contestar a todo y a mí el tiempo me va a alcanzar, porque si no, no me alcanza. No sé si vas a ver todo lo que me preguntan, pero no, está bien. Leandro, ¿por qué en los supermercados no hay hierba ni azúcar? Dice. Bueno, esta es una especulación, esta es una gran especulación que están haciendo sectores del empresariado nacional que están intentando dar un golpe al gobierno nacional. Lo intentaron los sectores financieros a fin de año con la escalada del dólar. Hoy el desabastecimiento lo están llevando algunas personas que están enojadas porque estos empresarios quieren exportar y no quieren que el mercado interno pague en pesos. ¿Y por qué no le sacan la habilitación comercial a los tipos? Lo está haciendo, Moreno lo está haciendo, el secretario de Comercio Interior está dando pero una batalla tremenda. Acá, los tipos que aumentan las cosas y que hay inflación. ¿Por qué nosotros le acercamos una nota al intendente para que le saque la habilitación comercial? Está llevando adelante las inspecciones, la está haciendo la Porque es UNIDUC. injusto, Costa Brute. Acá la gente cobra 2 pesos con 50, que cobra poco dinero. Yo le pregunto, y siguen subiendo los precios. ¿Dónde está la canasta solidaria que habían prometido y habían con bombos y platillos habían anunciado? Nunca estuvo a disposición de la gente. Se olvidaron que la gente de Bariloche sostuvo estas estructuras, estos supermercados, en las buenas, les hizo ganar mucha plata, y en la mala, la variable era no perder, no quisieron perder nada, lamentablemente, y se trata de pulpos, porque son supermercados que tienen un solo pie acá, o 2 o 3, pero también tienen pies en otros lados, ¿no? Claro. Bariloche, que les dio tanto, cuando les tocó tener un gesto, fueron unos mediocres y fueron gente que no estuvieron a la altura de las circunstancias.
Diego dice, Ñereco, Costabruten, ¿es asesor de alguna empresa? Le pregunta. ¿Usted? No. Ninguno. Alejandro de Zona Este, ¿qué se puede hacer con los kioscos que cobran pesos de más en cigarrillo y recargas telefónicas? La gente de la OMIDUC está haciendo actas. Es un tema que tiene que ver, es algo increíble, ¿no? Porque la variable de ajuste siempre termina siendo el consumidor. Los kiosqueros dicen, nos hacen trabajar por muy poco, o sea, nosotros prestamos un servicio muy importante y no ganamos nada. En vez de hacerle un paro a las empresas, agarran con la gente. La agarran a los consumidores. Realmente uno a veces no entiende porque quiere ser comprensivo, pero nos toman a todos por idiotas. O sea, uno de ninguna manera se puede creer que tengan razón, porque tienen razón, o sea, hay una especie de abuso para con el kiosquero, pero nunca la variable de ajuste es del consumidor. Tienen en todo caso que organizarse y hacerle un paro de servicio o no prestarle los servicios a las grandes empresas que no les cumplen con la cantidad que ellos quisieran que le paguen. Juan dice, el 84 Vivienda, Costabruten, ¿qué hace con los inspectores municipales que son agredidos en los controles? Los inspectores municipales desde el primer día que ingresamos están acompañados por la policía. O sea, esto es importante. Bueno, en este caso la agresión fue a la División Tránsito, que es otra parte de la municipalidad. Pero los inspectores que salen con nosotros, en función, digamos, de Contralor, salen con la policía. Pero además le hemos pedido a la policía que sea activa. ¿Qué significa ser activo? No es agredir, sino cuidar que no se agreda e intervenir para evitar la agresión. Prevenir, que el policía a mí no me venga con que, como le decían a los inspectores, si no te pegan no puedo intervenir. El policía tiene que prevenir. Si hay una agresión, ya debe intervenir. Entonces, le hemos pedido al comisario que tenga para con los subordinados una orden, que es proteger al empleado municipal. Totalmente. Y esto se lo hemos pedido, y además le pagamos los adicionales. Esto es importante porque el municipio dejó de lado todos estos convenios desventajosos que tenía, en donde la mitad de todo lo que se recaudaba era de ellos, era una especie de negocio. Bueno, se le pagan los adicionales como cualquier hijo de vecino y allí está el servicio prestándose en función de un pago específico y determinado. Se cambió, digámosle, una metodología que había una especie de acuerdo en donde recaudemos, vamos y vamos. Bueno, eso se ha dejado sin efecto. Está bien. ¿Pagan subsidios los monotributos desde 1.000 pesos, dice? Pagaron en una época y ahora está suspendido. Están pidiendo, los kiosqueros también y la gente de los pequeños comerciantes están pidiendo que nuevamente se paguen. Mabel del Centro, ¿qué pasa con los puestos de choripanes que no tienen control higiénico y no pagan nada, dice? Los puestos de choripanes están intimados porque el gobierno anterior licitó ciertos sectores públicos, plazas y sectores públicos. ¿Qué va a hacer orinar una persona que va a comer el choripán y que toma? Tiene que haber un baño como en todos lados, lo que pasa es que no lo hay. ¿Y dónde están? Y hay que hacerlo, ahí tienen que estar. Pues yo he visto a veces personas que están orinando ahí en los árboles. Sí, mire, en una época se utilizaron los baños químicos, lo cual lamentablemente... Pero bueno, podrían poner poner un baño químico, ¿no? Sí, lamentablemente, digámosle, se generó una distorsión en el encuentro de mujeres, por ejemplo, que hubo el año pasado, no me acuerdo, creo que fue este año, el año pasado, se utilizaron baños químicos, los tuvo que pagar el municipio y todavía se deben del año pasado, no se pagaron. Entonces, son esas cosas... Sí, bueno, son esas cosas que uno no entiende, ¿no? Cachivachería. Alicia de Tres Lagos, Leandro, ¿cuánto pagó la promoción de Volkswagen para Semana Santa? ¿Hizo alguna promoción de Volkswagen en Semana Santa? No, le pido disculpas, pero no sé ese tema, pero lo voy a averiguar. Anadelia del Centro, Leandro, ¿qué opina de la renuncia? ¿En el Centro Cívico dónde fue la promoción? No sé. Perdón. Me dice acá, si quiere se lo dejo. Lo vamos a averiguar. Sí. Va a haber un control importante en Catedral, Walter, que se va a hacer desde el municipio, que tiene que ver un poco con este tema de empezar a controlar lo que es de todos, porque los recursos del Catedral son de todos. Está bien. Y es otra forma también de bajar esta presión tributaria a la gente, ¿no? Que Totalmente. Se recaude en los lugares y se controle los lugares como importantes de Bariloche, como es el Catedral, ¿no? Anadelia del Centro, Leandro, ¿qué opina de la renuncia del Gabinete de Recursos Humanos? ¿Fue porque pedían cosas para el Alto? La titular, Gabriela Letón, una persona que yo le tengo que decir excelente, no puedo decir otra cosa, una persona de un perfil humano excepcional. La verdad que uno lamenta que se haya ido porque se necesitaba gente con esas ganas, con ese perfil. ¿Es cierto que se peleó Goye con Vallasa y por eso le echó a Letón? No creo, porque salieron al otro día
firmando cosas y se ven todos los días, por lo menos los días que estuvo, así que no creo que sea así. No creo que sea Ahora, yo le hago una pregunta. Me parece que la presión es tremenda, o sea, yo creo que hubo y hay mucha presión. No es fácil ser funcionario en función de que hay muchos reclamos y está devastado el municipio, hay poco para ayudar y uno a veces tiene una frustración porque quiere hacer cosas y hay tiempos que son difíciles de cumplir y hay pocos recursos. Me parece que el desgaste fue tremendo. Esta transición, no se está valorando esta transición. Se ha recibido un municipio destruido y se está haciendo, o se dejaron de hacer muchas cosas que se hacían antes mal, que eso también es importante, y se están haciendo cosas bien. Pero ¿cómo le da sentido a usted que haya puesto tanta gente, Goye? es que es un error, eso es un error. Decir que puso mucha gente es un error, porque pero es la es lo cantidad que de gente con la que... Y bueno, pero se equivocan. Yo le digo, Walter, que le doy un dato para que usted entienda que no es cierto lo que dicen. Representa el 8%, la planta política representa el 8% de la masa salarial. Yo con esto quiero decir bien claro y echar por tierra críticas que no tienen sentido. Es el equipo con el que el intendente pretende gobernar. Si con ese equipo resulta que hay más o hay menos y después el intendente hace correcciones, bueno, para eso está el intendente, que es el jefe de todos. Ahora, si usted ve la masa salarial y usted ve que es el 8% de esa masa salarial, realmente pensar que la planta permanente sea el otro resto, me parece que es determinante. O sea, no creo que... ¿Usted defiende la cantidad de gente que puso? Yo creo que cada intendente... A ver, el intendente tiene que poner a la gente que él cree para gobernar. Ahora, le hago otra pregunta, Además, se hacen cosas con funcionarios. ¿Con qué lo hacen? Usted fue candidato a intendente también, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Usted, de alguna forma, pone las manos en el fuego en esta gestión? Porque si le va mal esta gestión, usted tampoco va a poder aparecer como candidato. Sí, ¿no? Sin duda. El compromiso mío es con Omar Goye, con el Partido Justicialista, con el Frente para la Victoria. No tengo, o sea que no tengo doble acá usted ha jugado, discurso. Se tiró al agua. Salga bien o salga mal. Yo he tenido un razonamiento. Si sale bien, va a andar bien. Pero si sale mal, terminó con su carrera política. Sin duda, no. Bueno, la política es así. Uno requiere coraje y requiere decisión. Yo terminé la interna y lo que hice fue acompañar al que ganó. Me parece que es lo razonable. Ahora, eso que hice, bueno, para mucha gente me lo ha recriminado, incluso me siguen hasta insultando por ese tema. Yo lo que yo creo es que lo más lógico del mundo, me pareció que tenía que proponer mi proyecto, tenía que hacerlo con coraje, lo hice sin apoyo, lo hice prácticamente en soledad. Saqué un montón de votos, estoy orgulloso de lo que hice, pero me parece que hay que ser constructivo, hay que aportar para salir adelante. Y yo lo que estoy haciendo es lo que yo creo que puedo hacer para ayudar a Bariloche. Mis hijos son de Bariloche, yo vivo desde 1978 en San Carlos de Bariloche. Me parece que no hay otra, no conozco otra opción, no veo otra opción. Tengo la posibilidad de trabajar en lo mío, porque yo soy escribano, si quisiera podría estar en otro lado, pero he tomado esta decisión y sí, claro, el riesgo lo entiendo, es un riesgo, pero son las cosas lindas, ¿no? que hay que hacer en la vida. ¿Le puedo pedir un favor muy grande? Yo quiero que toda la gente que se comunicó pueda usted responderle. Tratemos de hacerlo lo más cortito posible porque ya hay gente que no va a poder venir porque se me va el tiempo y queremos cumplirle a Avante. Costa Bruten fue no el sé único... no sé si sé todas las cosas que me van a preguntar. No, bueno, pero aclarar, trate de hacerlo lo más cortito posible. Perdón. Costa Bruten. Le robo el programa a Walter, al final me termino. Va a ser con voz y voto de Leandro Costa Bruten. No está mal, lo hace bien. Costa Bruten fue el único que recibió a los vendedores ambulantes y regularizó. ¿Cuánto tiempo va a demorar la regularización? La gente que ya se ha inscrito en el registro tiene 60 días para regularizar su situación. Ok. Elías de Lera, Leandro, es el hombre más leal dentro del justicialismo. Compitió con Goye en las internas y luego lo acompañó. Cristian de Frutillar, Leandro, soy vendedor ambulante. En las internas dijo que tenía soluciones. Claro que sí. Lo hablé directamente con los vendedores ambulantes, por eso le hemos dado un plazo. Hay posibilidades de ir al Consejo Deliberante y solicitar algún tipo de ordenamiento especial. Esto es una opinión mía, esto lo quiero decir aparte para que no se confunda. He visto en otros lugares que se hace una especie de balcón sobre los lugares donde estacionan los autos y desde allí se puede vender, se pueden hacer cosas
y a mí me parece que eso es correcto. Ahora, necesitamos una normativa del Consejo que nos habilite, y le he pedido a todos con los que he hablado, que han venido, que se dirijan al Consejo y planteen posibilidades para regularizar. Hoy, con la ordenanza que tenemos, es determinante y no podemos solucionar más que lo que estamos haciendo, ¿no? Humildemente. Totalmente. ¿Por qué cuando se le pide una respuesta por internet no responden, dice? La respuesta por internet, yo no las conozco, que me pregunten cosas por internet. Lo que estamos haciendo por internet es mandar la factura para que hemos habilitado ese sistema desde la Secretaría de Hacienda. Se manda la factura para pagar por internet. Esto es un tema que hemos implementado nuevo. Tal vez es eso, y hay muchos pedidos, tal vez es eso lo que está pidiendo. Hay muchísimos pedidos, lo usa más la gente que tiene lote o vivienda en Bariloche y vive afuera, ¿no? Que la gente de aquí, claro. Pero se usa. Costa Brute, en el 16 del 4 a las 9:30, reunión con los vecinos de Barrio San Juan. Sería bueno que esté, dice. Bueno, me llevo el papel y estaremos ahí. Tome, acá se lo dejo. Gracias. Ya está, así usted está. Miguel Ángel dice, Leandro, ¿cuánto paga Canteras Ñire por el espacio público? No, los valores le pido disculpas, lo desconozco. ¿Cuánto paga por...? La policía dice, ¿la policía va a reprimir a los vendedores ambulantes? Le hace una pregunta. No, eso es importante aclararlo. Hay una situación que tiene que ver con pedirles que se vayan a un lugar autorizado o que busquen una solución. La policía lo que va a hacer después es acompañar al inspector que va a secuestrar la mercadería. No lo queríamos hacer, no lo queremos hacer, pero llega un momento en donde no tenemos otra opción que ir a la... Ahora también, vuelvo a repetir, no queremos que paguen justo por pecadores, ¿no? Ahí diferenciamos los casos. No al tiempo. María, del Elfren, Aleandro, ¿cómo hace para defender a Goye? Dice. Bueno, creo que tiene una misión importante el intendente, que es gobernar con aciertos y con errores. Todos tenemos aciertos y errores, totalmente. Me incluyo, pero me parece que la responsabilidad de cada uno de nosotros es ver cómo hacemos para aportarle aciertos. También muchos funcionarios tienen que estar a la altura de las circunstancias para no aportar errores, sino aportarle aciertos al intendente. ¿Cómo ayuda el municipio a quienes pueden pagar las conexiones de gas y cloaca? El tema de las conexiones depende, son planes nacionales, eso todo por planes nacionales. La plata siempre llega de Nación para toda la obra pública, esto es importante. Lo que hace la municipalidad es abrir una cuenta especial y administrar esa plata en función de que se cumpla. Carlos, Costa Brute, tengo una verdulería en el kilómetro 8, denuncié a vendedores ambulantes y me dijeron que era político el tema. No, la denuncia del señor llegó, los inspectores fueron, la persona que está allí es uno de los que ya se planteó la regularización y está en ese trámite de regularización. Él se acercó, el vendedor ambulante de los kilómetros, y planteó que iba a habilitar un negocio o alguna de las opciones que la ley le permite, ¿no? Está bien. Para Costa Brute, ¿qué piensa hacer con los vendedores ambulantes? Bueno, ya lo dijo recién, ¿no? Que se van a ir regularizando. Costa Brute, ¿por qué tenemos que seguir pagando $1 por la recarga del celular? Dice María. Es lo que charlábamos, ¿no? De los kioscos que se equivocan en la persona a la que tienen que presionar. Tienen que hacerlo a las grandes corporaciones de telefonía, que son las que ellos plantean de que trabajan por muy poco valor, ¿no? Hemos hecho cosas importantes, también Walter, con, por ejemplo, dejado sin efecto temas trascendentales. Todo lo que es el tema de las ejecuciones que se habían iniciado a los contribuyentes, que se les ponía en peligro su casa, esas cosas en este gobierno no existen. El tema de Publicanos, que era una empresa de publicidad que se metía en un negocio, determinaba cuál era la publicidad que había y le intentaba cobrar. Ha habido mucho coraje en este gobierno, se han hecho cosas muy importantes y bueno, algunas se van a ver en función del tiempo, ¿no? Leandro, ¿dónde está el Soyen? Está todo muy sucio, dice. El sindicato defiende a los trabajadores, su función. A ver, no hay que confundir, el sindicato no gobierna, el sindicato lo que hace es cuidar que los trabajadores tengan los derechos que corresponden. Yo los veo activos, están siempre allí al lado de cada trabajador, me parece que esto es importante y además nosotros no llegamos a quitarle los derechos a los trabajadores. Totalmente. El gobierno justicialista, yo lo escuchaba a Hugo Castañón, que habla de las mayorías, ¿no? Y la circunstancial mayoría del Frente para la Victoria a nivel nacional. Ahora, el problema no es si vos tenés una mayoría circunstancial, el problema es cómo la usás. Cuando la tuvo el gobierno radical, la usó para restringirle los derechos a los trabajadores. Recordemos la ley, el caso de la Manelco, aquella ley terrible que
fue una ley de flexibilización laboral. Totalmente. Este gobierno, con sus mayorías que son legítimas porque la gente los acompaña, no ha votado una sola ley en contra de los derechos de los trabajadores ni de la gente. Lo que ha hecho ha tenido coraje, al contrario, ha ido contra grandes estructuras, grandes monopolios y les ha puesto coto. Seguro. Dice, ¿por qué te cobran impuesto a las ganancias del sueldo? ¿Cómo lo calculan? Y es un impuesto nacional que tiene que ver con la cantidad, con el monto que cobra la persona. Sobre una cantidad de monto determinado te hacen una retención. Costa Bruten, ¿por qué la gente de la línea sur no puede vender los productos en Bariloche? El tema de la línea sur es un tema postergado 100% y tiene que ver con una regulación que para mí es increíble porque, a ver, se trata de la forma de vida de ellos. Me parece que tener un animalito y poder venderlo, a ellos les resulta después en tal vez un mes de vida, porque se llevan todas las provisiones para aguantar un mes entero. Totalmente. Yo entiendo de que el mercado, hay un compromiso de hacer el mercado municipal y hay que avanzar con el matadero municipal. Hay que avanzar con el matadero municipal. Me parece que la solución es con hechos. Y bueno, el mercado municipal está en marcha, el matadero municipal habrá que impulsarlo, pero no es justo restringirle a quien cría un animalito la posibilidad de que se lleve su plata a su casa y que haga eso. Lamentablemente hoy son puras restricciones y prohibiciones. Si van a aumentar las pensiones asistenciales, le pregunta María. Yo tengo entendido, es una cuestión nacional, pero la verdad que siempre la presidenta está al día con los pagos y está viendo cómo lleva adelante o regularizar la situación de los jubilados. Todos, mire, un montón de gente que nos está mirando, la madre, la abuela, una tía, son jubiladas por ama de casa o jubiladas gracias a este gobierno. No es casualidad que la gente vote a Cristina. A veces uno ve con la asignación por hijo, con la jubilación de ama de casa, con la cantidad de cosas que se ha llegado a ayudar a la gente. El diputado Castañón decía que se están mal utilizando los recursos del Estado. Mire, que la plata vaya a los que menos tienen y a los que más necesitan es el mejor uso que se le puede dar. El problema es cuando se usa la plata para compensar a los grandes grupos económicos o pagar al Fondo Monetario, a las grandes estructuras, que no sean pagos justos. El tema del Banco Central, que hoy se pone a disposición por una ley de la regulación también de los fondos, tiene que ver con justamente eso, tener más herramientas para ayudar a los que menos tienen. La plata es del Estado. Aparte no se puede pedir un préstamo internacional teniendo plata nosotros en el país. Y bueno, es provechoso que el radicalismo ahora hable de todo lo que tiene que ver con recursos, que este país tiene recursos. Cuando ellos se fueron, no dejaron nada. No dejaron plata en ningún lado. Hoy están preocupados cómo se administran estos recursos. Me parece bárbaro, pero cuando ellos estuvieron, no había nada. Yo me voy y le dejo a él que siga. ¿Viste que te dije que me quedaba con el programa? Es una persona que no respira. ¿Viste que no te dije respira, que me quedaba con el programa? Yo me voy. Que me quedaba. Igual los contrato a todos igual, Quedan todos, Quedan todos. Qué equipo que tenés. Gracias, Leo. Gracias a ustedes de corazón. Gracias de corazón. Nos vamos a una pausa cortita y estamos con el doctor Muñoz. Ya. El futuro está en Garbarino. SIM Digital se renovó. Entra a nuestro nuevo y renovado site, donde encontrarás la información nacional, provincial y regional al instante. Conexión en vivo con la 107.3 Radio C. Vínculos con los importantes portales del país. Videos, actualización permanente. simdigital.com.ar. Comentarios y noticias de la Patagonia. Cooperativa de Electricidad Bariloche. La Anónima, aprecio por usted. Fenoglio, el genuino sabor del chocolate. Frávega, primeros siempre. Debido a la desocupación que en su gran magnitud involucra a los empleados de comercio, la comisión directiva de AEC ha dispuesto entregar mensualmente y durante 3 meses una ayuda alimentaria con productos de primera calidad a los afiliados cesanteados inscritos en el registro de disponibilidad laboral. Además, los trabajadores mercantiles pedimos la equiparación de los repros del sector de comercio de 600 a 1.400 pesos que perciben los trabajadores del gremio UTGRA. También solicitamos al intendente Omar Goye que disponga medidas
medidas para suspender la clausura de comercios por 60 días. Por último, solicitamos clemencias a los empresarios que aumentan los precios de la canasta básica de alimentos, como también a los propietarios que sin miramientos aumentan los alquileres de las viviendas de los trabajadores. Walter Cortés, Secretario General, Comisión Directiva, Asociación Empleados de Comercio. Cortamos la pauta porque Leandro Costabrute no se puede. La próxima vez lo vamos a dejar a él acá para que él conteste, se pregunte, haga todo. Usted vio, ¿no? Ahí está, estamos en el aire. Adriana como se acostumbra. Bueno, vamos a pasar lo que dijo el gobernador los otros días en el campo. El emblema de la Patagonia es una ciudad que en el trato, que en la política, que en la acción cotidiana es para nosotros una de las máximas prioridades que tenemos hoy en el gobierno de Chile. Y sobre todo con la historia que tiene el peronismo de Bariloche, sobre todo la historia que tienen los gremios de Bariloche. Uno interpreta también y entiende, y siento, que es una sociedad profundamente insatisfecha. Uno camina, habla, escucha, y es como que falta demasiado. Digo, ¿por qué será que el barilochense piensa que falta demasiado, o siente que falta demasiado? Bueno, yo creo que hay dos motivos centrales. Primero, que es la ausencia de un proyecto de ciudad, por un lado, y la otra es que lo que se ha hecho es realmente poco. A una ciudad que crece como crece Bariloche, nunca alcanza en situaciones normales, y con lo poco que se hizo, alcanza menos. Uno es un apasionado de las políticas públicas de mediano y largo plazo. Cuando uno habla de mediano y largo plazo, habla de los niños. Y habrá que ver en Bariloche que no haya cancha de fútbol, que no haya gimnasios, que no haya lugares donde los chicos puedan estar. Ahora, cuando en un mes más tenemos la lluvia y tenemos la oscuridad a las 6 de la tarde, uno dice, ¿dónde está la protección de los niños acá? Cuando uno ve que el voraz mercado del suelo hace que ni los trabajadores ni los hijos de los trabajadores puedan acceder alguna vez a un terreno, no a la casa, al terreno para empezar a hacer la casita de la vida, uno se da cuenta de que también es una sociedad insatisfecha, pero aparte muy desequilibrada. Cuando uno escucha, ¿no es cierto?, esta mirada del alto y el bajo, ¿no es cierto?, y de los poderosos contra los humildes, decir esto, nosotros con Miguel que andamos por todo Río Negro, no se ve mucho. Gente muy pobre hay en toda la ciudad de Río Negro, y gente muy rica hay en toda la ciudad de Río Negro. Ahora este choque, esta cosa entre los dos, no se ve en todos lados, y esto es la ausencia de un proyecto colectivo. Y los proyectos colectivos son en el cual cada uno de nosotros nos sentimos parte de donde vamos, del sueño, de la utopía, del camino, a dónde queremos ir. Ahora, para que todos entendamos a dónde queremos ir, cada uno tiene que ser dueño de una partecita. Porque yo no voy a querer este proyecto de ciudad si a mí no me preguntaron. No voy a querer este proyecto de ciudad si a mí no me dijeron cuál es mi participación. Y yo no voy a querer este proyecto de ciudad si a mí me deja fuera del proyecto de ciudad. Ahora, esto se hace con diálogo, con consenso, con la mesa horizontal, y no es una cuestión de uno más importante y otro menos importante. Digo siempre, nosotros tenemos mayores responsabilidades, pero no es que seamos más importantes. Somos ciudadanos, como cualquiera de ustedes, de los que estamos acá, con una responsabilidad mayor, que es el tener que administrar el presupuesto de la provincia para que a cada rionegrino y a cada rionegrino le llegue un peso, un centavo, y podamos mejorar las cosas. Yo creo que en el tiempo que llevamos, desde el 10 de diciembre hasta acá, bueno, por lo menos hemos logrado garantizar las cosas básicas que tiene que tener un Estado provincial. Ustedes saben que un Estado provincial tiene como centro al ser humano. Y fíjense las 4 cosas que es mi obligación y mi responsabilidad. Que los chicos y los docentes tengan educación, que tengan salud, que tengan protección de la vida y los bienes, que es la seguridad, y que tengan trabajo. Estas son las posiciones centrales. Bueno, dijo mucho más, dijo mucho más, pero es lo más trascendente. Me pareció un tipo bastante piola. Me pareció un tipo que quiere sacar la provincia adelante. Esto decía Pichetto.
escucharle, quise escucharlo al gobernador. Bueno, venir acá es venir a un lugar amigo. Aún en los momentos más difíciles, siempre hemos tenido un lazo afectivo y de diálogo abierto con Walter. Él lo sabe. Y fundamentalmente hemos siempre tratado de colaborar con San Carlos de Bariloche y fundamentalmente con los trabajadores, con el mundo laboral, económico, empresario de Bariloche. En el peor momento, la presencia del gobierno nacional estuvo acá en Bariloche. Estuvimos con la asistencia de emergencia, estuvimos con toda una política que la presidenta diseñó a través de los repro para ayudar a los empresarios a mantener el empleo. Y bueno, me parece que hay una voluntad, digamos, del gobierno nacional de no dejar solo a Bariloche. La demostración ha sido en el día de hoy, con la presidenta acá y el compromiso de venir el 25 de mayo, de celebrar el Día de la Patria en San Carlos de Bariloche, un hecho realmente sin precedentes. Y bueno, vamos a seguir trabajando. Me parece que el horizonte, que lo peor ya pasó y que me parece que en lo inmediato Bariloche va a tener un resurgir muy importante con el turismo internacional, con el turismo también de Buenos Aires y de otros lugares. Y creo que vamos a poder volver a ponernos todos en marcha. Nosotros, cuando hablamos con Alberto, siempre considerábamos que teníamos que hablar con los compañeros del mundo del trabajo. Entendíamos que el gremio de comercio es el gremio más fuerte, más poderoso. Después está el gremio gastronómico, el gremio de los colectivos, de transporte, con los amigos, el gremio de sanidad. Pero indudablemente que no podíamos estar ausentes del diálogo con todos ustedes. Así que creo que este momento me parece que es un buen momento para profundizar una relación y que Walter vuelva a donde siempre estuvo, que es el espacio del peronismo y el espacio hoy del gobierno. Bueno, usted decía el senador Pichetto. Vamos ahora con el doctor Muñoz. Doctor, ¿cómo le va? Muy bien, muy buenas noches a todos. Bueno, en virtud de escaso tiempo, dejamos para el domingo que viene hablar sobre el Día Mundial de la Salud y sobre el tema de este día, que era envejecimiento y salud de la población mundial. Quiero hacer 3 acotaciones. Uno es pedido por los pacientes, que es, al final, ¿cuál era el calambre importante? El que dura más de 25 minutos. El que dura menos de 25 minutos, digamos, es un calambre común. Segunda acotación, es un chisme de esos congresos internacionales de salud mental, que es lo siguiente, sobre Malvinas, que fue la fecha pasada. Tenemos nosotros en Argentina alrededor de 400 suicidios de excombatientes. El otro dato interesante, y desgraciadamente interesante también, es que en las convenciones y congresos, entonces se encuentran gente de salud mental de diversos países, digamos que los británicos tienen el mismo índice de suicidio de excombatientes que los argentinos. Es un dato, o sea, que nos dice que tampoco esa gente fue con el tema de la guerra. Y el último dato, que es grato, digamos, bueno, sí, el chocolate se puede comer, pero hay que tener cuidado los que padecen de la vesícula, y hay que tener cuidado también con el tema de la grasa que contiene. Pero el cacao en sí es algo beneficioso para la salud. Muchas gracias, doctor. No, vamos al corte, enseguida ya viene Garbarino y presenta el chiste. Garbarino, garantía de confianza. Estudio Contable Fernández y Asociados, Mitre 666. Shop Gallery Argentina. Supermercados Todo.
SIM Digital se renovó. Entra a nuestro nuevo y renovado site, donde encontrarás la información nacional, provincial y regional al instante. Conexión en vivo con la 107.3 Radio C. Vínculos con los importantes portales del país. Videos, actualización permanente. simdigital.com.ar. Comentarios y noticias de la Patagonia. Claro, no se puede pasar casi nada de publicidad gracias al escribano Leandro Costa Bruten, que hace un monólogo, ¿vio? Te le dice esto y sigue y habla. Nos quitó hasta la publicidad. ¿Cómo le va, Garbarino? Muy bien, Walter, acá andamos festejando la Pascua, Ajá. Así que con Garbarino. Y bueno, vamos a la presentación de los chascos de esta semana para el sorteo del LCD que sortea Garbarino en tu programa. Muy bien. Guía de turismo, tuve un grupo de japoneses en Isla Victoria, haciendo el paseo en día de lluvia, decido parar bajo los árboles para juntar piñas para que los japoneses, que les gusta llevarse de todo, se lleven unas piñas. Voy saliendo de ese lugar, aprendí a decir ikimayo, que esto es decir, vengan acá porque tuve varios problemas, y voy caminando y le digo a unas señoras que iban bajando para un lado de la isla, y le digo, no, ikimayo, sí, como dicen los japoneses. Yo doblo, me voy con la gente, llego al puerto, cuento los pasajeros, conté, ponele 19, embarco, empiezan a los gritos, faltan dos, ¿cómo? Conté 2 veces las mismas personas, me habían quedado 2, esas 2 que me decían que sí, nada, se fueron para abajo al otro lado y empezaron a caminar para Punta Norte. Finalmente los tuvieron que ir a buscar, sí, los encontraron. Cuando llamo a la isla por teléfono para decir que se me habían perdido 2 japoneses, me dicen, ¿y cómo son? Le digo, son japoneses. ¿Cómo se llaman? ¿Y qué sé yo? Son 2 japonesas. ¿Cuántas japonesas te vas a encontrar en la isla? Bueno. Fuimos a la parada porque había salido de la escuela y estábamos, esperando el cole el 21. Y pasa el cole y yo, había una cola de como 13 personas y yo soy la tercera en subir, y cuando subo el colectivo cierra la puerta y me la da en la cabeza y yo quedé así medio tonta, entonces pasé sin pagar, ¿viste? Y todo el colectivo se cagó de risa y yo, nada. Después, sí, hizo así. Grande, cuando tocábamos una banda de rock, década de los 90, con Érico Schultz, con Josecito Barría, Martín Vitaliti. Nosotros éramos los Rolling Stones. Claro, obviamente no lo éramos. Show en el puerto, mucha gente pero comiendo, ninguno viendo la banda. Yo pensé que todo el mundo estaba por nosotros. Y adrenalina, fiesta, rock and roll, salto así como para que me atajen y me amen. Yo era Mick Jagger y todo, y no había nadie, pum, piso, ¿sí? Champún, nos fuimos, salimos del puerto, y esa es de las contables, es la más graciosa. Un día me tocó dirigir un acto y tenía que decir, nos ponemos de pie y damos un aplauso a la bandera, y dije, le damos un abrazo a la bandera, y todos se rieron. Tengo un conocido que fue a la cantina, se olvidó la campera, cuando volvió a buscarla no estaba más, le dijeron que se la habían llevado. Y como a la semana encontró al vaguito que le había sacado la campera, y cuando lo fue a encarar le dijo que nada, que si la había llevado porque no se la quería dejar al guardia, porque pensó que no se le iban a devolver. En el primer encuentro llega una señora, yo estaba tallando un águila, y me dice, qué bonito el cóndor. Digo, no señora, no es un cóndor, es un águila. Pero usted no sabe el problema que tuvimos con las águilas en Bariloche, con los nazis, que las águilas es el símbolo de los nazis. Digo, no señora,
Es una águila endémica de la región y tiene un pichoncito. Ya se ve junto a un montón de gente y dice, ay, qué lindo, y se fue. Ah, sí lo va. Nos dejó a todo frío. Bueno, a mí en particular me pasó una vez una metida de pata cuando fui al Correo Argentino hace bastante. Bueno, había ido a hacer un reclamo y llevaba unos anteojos y bueno, cuando me retiro me doy cuenta que no me faltaban los anteojos y empiezo a reclamar a todo el mundo dónde estaban mis anteojos, que yo los había dejado apoyados en el lugar donde me estaban atendiendo. Me dicen, los anteojos acá no están. Le digo, mira, fíjate, cuando termino de salir del local y me faltan los anteojos, ¿dónde están mis anteojos? Yo quiero mis anteojos. Y me dicen, bueno, fíjate que hay un lugar donde podés reclamar, donde a veces se olvidan las cosas. Cuando voy, me pregunta el flaco, ¿y los anteojos cómo son? Y yo le digo, son tipo Ray-Ban, color azul, y no puede ser que me hayan dicho esto, no termino de salir del local y ya me lo roban. Y el flaco me dijo, fíjate que los tenés en la cabeza. Bueno, eso fue terrible para mí porque después no aparecí más. Un amigo por teléfono de acá de Bariloche, un comerciante local. Sí. Y una voz de dormido, 8:30 lo llamé, una voz de dormido de Chocomar. Digo, ¿qué haces, Manuel? ¿Estás dormido? Mirá la hora que me llamaba, por una mala noche. ¿Qué te pasó? Digo, me tomé un Viagra y la mina no vino. Ahora estoy caminando por las paredes. Imagínate lo que le pasó, ¿no? Terrible papelón, porque aparte yo estaba con el altavoz hablando, en el negocio y con el altavoz. Nos queda muy poco programa, pero quiero leer todos los mensajes. Sandra dice, se fue la presidenta y no hay más policía en la escuela y en los barrios.